Hablábamos previamente de la polaridad en el fútbol. Cuando tú dices que eres hincha de Alianza, por ende ya tienes a la U en contra, y si eres hincha de la U, de Alianza, y así, ¿no? Boys no genera esa polaridad. Por ahí en enfrentamiento, el comercial que te vaya a vender resultado deportivo es una opinión personal, subjetiva, quizá algunos discrepen conmigo, para mí es un mal comercial, porque no entiende el valor real de construir marca en una institución, en una propiedad deportiva. Hola, ¿qué tal, querida comunidad de Gestión Deportiva? Estamos en una nueva edición de nuestro podcast en Gestión Deportiva, que es un espacio en el cual complementamos la formación, experiencias que compartimos en nuestros programas de gestión deportiva, marketing y diferentes tipos de programas que buscan el desarrollo del deporte en el país a través de la gestión, de mejorar la formación en los gestores, en los profesionales que van a mejorar el ámbito deportivo. Tenemos estos espacios académicos y a la par los complementamos con estos espacios un poco más distendidos, un poco más de experiencias, lo que a veces nos quedamos un poco cortos en las aulas, en el espacio académico, de transmitirlo en un canal diferente que es el podcast de Gestión Deportiva, ¿no? A raíz de esto hemos venido invitando ya a diferentes panelistas de diferentes también profesiones, experiencias, y creo que esto ha contribuido bastante a nuestra comunidad. El día de hoy vamos a tocar un tema relacionado al marketing deportivo, al patrocinio, al rol que tiene el gestor el gestor comercial en una entidad deportiva, en una organización deportiva, y cómo este profesional y las estrategias que puede utilizar para generar beneficio en la organización. El día de hoy tenemos a Diego Delgado. Diego Delgado es un especialista en marketing deportivo con experiencia en fútbol profesional, que en realidad vamos a hablar de su experiencia y sobre también la forma y los medios en los cuales un gestor deportivo puede generarle recursos a las organizaciones. Diego, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y compartirnos tu experiencia. Diego, me gustaría comenzar por el vínculo que tienes tú con el deporte y cómo llevas interés y pasión hacia la parte profesional, ¿no? Bueno, primero agradecerte la invitación, un gusto poder compartir contigo. Sí, yo hace cerca de 3 años empecé el camino en el mundo del deporte. Tuve la oportunidad, gracias a Adrián Alcocer, que fue administrador de Sport Boys, de ser gerente de marketing de Sport Boys. Yo venía del mundo corporativo, trabajaba en una empresa, un e-commerce, ¿no?, que vendía pasajes de bus. Mi experiencia era netamente comercial, y pasar al mundo del deporte te abre un abanico de oportunidades, pero también de desafíos, ¿no? Entonces básicamente lo que hice en un inicio fue plasmar esa experiencia en estructura que le ayudara a la institución a poder ordenarse y crecer, ¿no? En línea de lo que comentas, conseguir patrocinios en una institución que muchas veces está asociada a quita de puntos, que era la realidad en ese momento de Sport Boys, o a pelear con el descenso, o de repente con un estigma que el Callao lo tiene, de delincuencia y demás, que creo que está mal llevado por la prensa, ¿no? Porque yo en mis 35 años soy del Callao, nunca me pasó nada en el Callao. Y en los 2 años y 8 meses que estuve en Sport Boys, nunca pasó nada en el estadio tampoco. Entonces, creo que eso ayudó a poder estructurar procesos que al final dieron resultados de cara a lo administrativo, ¿no? Ya después viene el plano deportivo, que si no te acompaña también dificulta muchas veces el poder cerrar diferentes patrocinios. Entonces, Diego, me gustaría conversar sobre tu experiencia en el Boys. ¿Cómo fue llegar? ¿Qué encontraste? ¿Cuáles fueron tus primeras acciones? Bueno, cuando llegamos como administración, comercialmente hablando, encontramos solamente 4 sponsors, de los cuales 2 daban dinero. Era una realidad complicada porque Boys tiene muchos pasivos por la deuda concursal que maneja y la deuda corriente que ha ido generando a través de los años, que no es una realidad solamente de Boys, también existen otros equipos en el fútbol peruano que tienen esa situación. Y bueno, lo primero que debimos hacer para poder tener un plan que consiguiera los objetivos comerciales y de marca era generar credibilidad.
y la credibilidad primero con nuestra comunidad, ¿no? Era una comunidad que estaba dividida, una comunidad que lamentablemente no había sido atendida de manera adecuada por las administraciones anteriores. Me refiero al fan engagement que debe generarse, y que eso le abriera la oportunidad o posibilidad a las marcas que ya estaban con nosotros de interactuar, hacer acciones y con eso generar contenido atractivo que nos permite a nosotros después ser atractivos comercialmente hablando con otras industrias u otras marcas, ¿no? Entonces empezamos a trabajar así, se definió un eslogan que generara pertenencia e identidad para la institución. De ahí sale la campaña del primer campeón. Boys es el primer campeón profesional del fútbol peruano. Es un insight importantísimo dentro de la historia del fútbol peruano y también comercialmente hablando. Entonces empezamos a conversar con marcas de otros giros de negocio y empezamos a tocar la puerta a marcas que no habían invertido en fútbol, ¿no? Mostrándole a Boys como una plataforma publicitaria que le permitiera ganar no solamente posicionamiento en la región Callao, sino considerando que Boys es un equipo grande, nacional, en diferentes territorios, ¿no? Entonces en ese interín fueron llegando marcas, llegó Apuesta Total a mediados de año, terminamos el año con 10 marcas, ¿no? El primer año. El primer año, ¿no? Y ya para el segundo año, desde agosto aproximadamente, esto es un dato que hay que dar para que los que trabajan en gestión deportiva y en el área comercial, entre agosto y noviembre se van definiendo un poco los presupuestos del año siguiente, entonces hay que ir cerrando acuerdos con marcas. Entonces el segundo año hicimos 24 marcas. De hecho, yo no recuerdo, siendo hincha de Boys, que es un secreto a voces, un año donde ha habido tantas marcas en Boys. No todas dieron dinero, no, pero 16 de ellas sí, y eso generó un ingreso importante, ¿no? Una vez que ya tienes un abanico interesante de marcas, empiezas a trabajar en los assets o beneficios que le ofrecen las marcas y empiezas a mejorar tu ticket, ¿no? Ya no necesitas tener tantas marcas, tienes menos marcas, pero generas un porcentaje de incremento económico interesante, ¿no? Digo, y quiero retomar esto que me hablabas, un poco el distanciamiento de la comunidad, de la comunidad de los seguidores fanáticos, hinchas del Boys. Porque tú, ¿en qué año entraste? 2023. 2023. ¿Es la administración inmediatamente después a la de Johan Vázquez? No. No. Ahí creo que un corte y de ahí... Sí. Sale Johan Vázquez, ingresa Julia Herrera, posteriormente va Alfredo Matayoshi, y ante la renuncia de Alfredo hay una postulación, la cual gana Adrián. De hecho, yo me postulé para ser administrador de Boys cuando gana Alfredo. Quedé cuarto en el régimen. Postulé con un amigo, que él fue básicamente el que postuló. Adrián quedó segundo. Yo me conozco con Adrián en esa postulación y empezamos a conversar mucho. Ya me conocía porque yo tuiteaba bastante. Y entendimos que cada uno tenía skills que podían servir a la institución y fuimos juntos al final, ¿no? Te hacía mención porque le perdí un poquito el rastro de esas últimas administraciones, porque en su momento estuvo Humberto Meneses, hace claro. Ya, pero eso ha sido antes de la federación, o sea, sí. Por lo menos 7 años, 6 años, que en esa época también lo hemos tenido en diferentes charlas, es profesor y todos hemos hablado de esa época del Bosque, también se hicieron muchas acciones, ¿no? Conozco, sí. Se hicieron muchas, de repente tú como hincha del Boys en su momento, esos años, habrás sentido esa claro conexión. Sí. Después, no sé, pero imagino que se perdió un poco y después otra vez has vuelto a reconectar, ¿no? Entonces, de cara al hincha es, ok, ahora otra vez esto, como me vuelves a buscar, ahora sí van a hacer las cosas, o no. Eso es tóxica, ¿no? A veces que no pasa en el mundo corporativo, por eso las empresas pueden a veces cambiar la gente, pero mantienen una línea, entonces la gente mantiene un mismo servicio, una relación con la empresa, y por último, si se rompe, cambias de empresa y te olvidas, ¿no? Has mencionado algo importante, en la gestión de Johan Vázquez, que es una gestión cuestionada por muchas razones, las cuales no creo que sea conveniente tocar aquí, trabajaron muchos profesionales que hoy por hoy destacan en diferentes propiedades deportivas o marcas, ¿no? Estuvo ahí también Alejandro Masi, está Jorge Seminario, no sé si podemos decir marcas, pero podríamos decir en las empresas que están tranquilamente para que vean la magnitud de la escuela que fue Boys para estas personas, ¿no? Está, por ejemplo, Jorge Ayres también, que está ahora mismo en Atlético Grau como gerente de marketing comercial. Seguramente me olvido de alguno y le pido disculpas por eso, pero claro, o sea, yo evidencié en esa época que hubo mucho trabajo en marketing, y algo que no le gusta al hincha de Boys reconocer, y que muchos también me achacaron a mí y a la gestión que tuve, fue que fue el mejor marketing de muchos años, ¿no? Yo no pretendía hacer la mejor gestión de marketing y compararme con ellos.
Lo que hicimos nosotros básicamente es tomar los cimientos que ellos crearon, entender qué acciones positivas habían generado, rescatarlas, pulirlas, darles un 2.0 y relanzarlas. Y en ese interín descubrir nuevos productos que vayan complementados o sea, que sea complementario a lo que ellos habían realizado. Al final, creo que esto no tiene que ver con Boys o no tiene que ver con el fútbol peruano, sino tiene que ver con la cultura que tenemos como país. Y lo vemos en la política. Muchos entran, destruyen para volver a construir. Y eso lo que genera es retroceso, atraso. Entonces, lo que hay que hacer es, de lo que tenemos construido, entender qué sirve, qué no sirve, y en base a eso seguir construyendo. Sí, creo que se hizo en su... Por eso me refería a esa desconexión, ¿no? Creo que a ti te tocó convencer al hincha, ¿no? ¿Por qué ahora sí, no? ¿Por qué después de esos años, qué hay, ¿no? ¿Qué hay de nuevo, ¿no? Que es un proceso, puede ser un poco lento al principio, qué sé yo, de ganarte la confianza, ¿no? Es complicado, más aún cuando vienen muchas administraciones que prometen ABC y al final terminan haciendo nada. Y otra cosa importante de cara a lo comercial es que la inestabilidad administrativa también genera rechazo o genera cierto alejamiento de las marcas, porque hoy te ven a ti, mañana me ven a mí y pasado ven a una persona que nosotros ni siquiera conocemos. Entonces dices, oye, ¿cómo yo puedo generar una relación con...? Porque al final, sí, las relaciones, hay contratos marco entre instituciones, pero los contratos las realizan las personas y hay que tener credibilidad, palabra y una serie de puntos a favor para que se lleguen a generar esas sinergias comerciales, ¿no? Como tú bien dices, puede haber contratos todo, pero hasta las transacciones, ¿no? O sea, tú le compras a alguien, me estás comprando a una persona, los acuerdos son de persona. Y efectivamente, si ven a uno, después está Diego, después está Juan, después está Pedro, después no hay nadie, de repente después viene otro, sí, genera inestabilidad, demuestra esa inestabilidad y obviamente las empresas, que son organizaciones más estables, desconfían, ¿no? Creo que por ahí al principio pudo haber ese, diría yo, etapa de retomar confianza, ¿no? Eso no quiere decir de que no puedan haber cambios, ¿sabes? Si hay siempre un cambio para mejor, bienvenido. Pero cuando uno va construyendo marca, porque al final lo que tienen que hacer las propiedades deportivas, sea un club, sea un atleta o sea una liga, es construir marca, construir credibilidad, y tú tienes acuerdos, ¿no?, de palabra con ciertos montos, con ciertos assets, etc. Y llega una persona y te cambia la figura, lo que genera no solamente es poca credibilidad para la persona que lo gestiona, sino principalmente para el club. Y muchas veces esa inestabilidad hace que las marcas tomen la decisión de irse por otras propiedades deportivas o simplemente invertir su dinero en otra cosa, ¿no? Y hoy por hoy el deporte compite con muchas plataformas de entretenimiento. No necesariamente compite Boys contra la U, Alianza Cristal, Melgar, Cienciano, sino también con podcasts, influencers y otro tipo de entretenimiento, donde las marcas están invirtiendo más presupuesto que antes. Es cierto, ahora influencers, qué sé yo, tienen más alcance que propios clubes profesionales, es cierto, ¿no? Es cierto. El tema ahí cambia, es qué transmiten, ¿no? Hay clubes con mucha tradición, ¿no? O sea, no es lo mismo yo siendo hincha que me hable un influencer que recién he visto hace poco y que por ahí me cae bien, a que sea el club con el que tengo una afiliación mucho mayor, ¿no? Tal cual. Entonces, un poco volviendo a esta etapa de inicio de Boys, ¿cuáles fueron las primeras acciones? Entiendo que viene un proceso de limpiar la casa, ordenar, ¿no? Estructurar, retomar confianza con los hinchas por un lado, las marcas por otro. Sí, como te comentaba, en la primera etapa de credibilidad, ya una vez que tú generas esta conexión con las marcas, con los hinchas, empiezas a buscar nuevas marcas. También es importante tener en consideración a la prensa. La prensa puede masificar una acción y también te puede tirar abajo una campaña con alguna acción puntual o algún tipo de noticia extradeportiva que pueda generar conflicto, ¿no? Y de allí empezamos a revisar otras unidades de negocio que pudieran generarle ingresos a la institución, ¿no? Teníamos una tienda en Minca, que era un espacio bastante reducido, tenía no más de 40 metros cuadrados. Negociamos como el Plaza, logramos abrir una tienda de 242 metros cuadrados, o sea, súper grande, y dentro de ella hicimos una experiencia donde exhibíamos trofeos, donde estaba brandeado por diferentes campañas del club. Empezamos a trabajar con nuestro sponsor técnico Astro, que es una marca de Marathon, del grupo Marathon. Camisetas
que tengan una historia detrás. No simplemente era vender un producto, sino contar parte de la historia del club y hacer una cronología de cara al centenario. Claramente yo no tenía certeza si iba a llegar o no el centenario, pero el plan era ir de a pocos devolviéndole el valor que merecía la institución, ¿no? Seguramente en algunos meses o semanas, espero, debe también salir a la luz un álbum que se estuvo trabajando el año pasado, que lo que permitiera contarle a las nuevas generaciones nuestra historia. Hoy es un equipo rico en historia deportiva, ¿no? Lamentablemente tener más de 40 años sin campeonar hace que la marca por ahí no tenga la notoriedad que debe tener una institución, ¿no? Entonces, en líneas generales, este camino que nosotros construimos nos permitió volvernos a poner en vitrina, en prensa, eso llega a marcas y que al final empiezas a generar una inyección económica importante, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un alcance sobre el análisis del Voice. El Voice como marca, ¿no? El Voice como base social, me refiero como fans base. ¿Qué encontraste o cuál es tu análisis al respecto? A ver, Boys es un equipo grande. Yo sé que hay mucha gente que dice que no lo es. Dice, no, pero ¿cómo va a ser un equipo grande si no tiene estadios, si no tiene predios, si no tiene, en fin, N cosas? Y es grande básicamente por su comunidad, por su gente. De hecho, Boys es la marca más representativa del Callao. Nosotros hicimos un pequeño estudio y le preguntábamos a la gente en el Callao cuál es la marca que más te representa en el Callao, y Boys terminó ganando. De hecho, encontramos evidencia publicitaria de muchas marcas de N giros de negocio que utilizaban el rosado con negro para comunicar. Entonces, ¿qué marca que tiene dentro de su brand book o manual de marca azul, blanco, celeste, crema, blanco, negro, en fin, cualquier color, utiliza o cambia su paleta de colores para comunicar a un territorio específico? Claramente hay una asociación directa a la institución. También nosotros cuidamos ese tema, porque están aprovechándose los colores de la institución, ¿no? Entonces, como valor intangible, es un club muy rico para explotar en muchos aspectos. Era importante que la gestión que ahora ha asumido continúe el trabajo de cara al posicionamiento de la marca y a la diversificación de ingresos, ¿no? Al final, considero que el resultado deportivo siempre va a ser el mejor marketing que cualquier propiedad deportiva pueda ejecutar. Pero eso complementado con una buena experiencia en el estadio, complementado con una cobertura interesante en cuestiones de merchandising o licenciamiento de marca, permite conectar con territorios que de repente están, o población que está dormida, ¿no? Hay muchos hinchas de Boys que te va a parecer súper raro, en La Molina, en Surco, en Miraflores, en San Juan de Miraflores, en Villa Salvador, que te encuentras y es hincha de Boys. Y yo me quedaba sorprendido porque decía, man, ¿tú no eres del Callao? No, yo no soy del Callao. Es más, encontramos gente en provincia. O sea, ¿eran que vivieron en el Callao y se mudaron o no? Que No, en su momento simplemente en algún vieron momento al Boys y les gustó. hicieron clic, como se dice previamente, y se hicieron hinchas de Boys y se enamoraron de la camiseta, de los colores del escudo y de eso que transmite por Boys, ¿no? Hablábamos previamente de la polaridad en el fútbol. Cuando tú dices que eres hincha de Alianza, por ende ya tienes a la U en contra, y si eres hincha de la U, de Alianza, y así, ¿no? Boys no genera esa polaridad. Por ahí hay enfrentamientos directos con los de Lima, siendo un club del Callao, de una provincia constitucional, de una región, sí genera ese enfrentamiento por un tema folclórico, histórico y demás, pero no genera esa polaridad. Y sabemos de que hay muchos hinchas de otros equipos que su segundo equipo es Boys. Y de hecho que los papás eran hinchas de Boys o los abuelos eran hinchas de Boys. Entonces, eso te dice de la grandeza y de la cobertura que puede tener y la trascendencia que puede tener una institución que, a pesar de tener 40 años sin campeonar, o más de 40 años sin campeonar, sigue llenando estadios, sigue llevando gente los fines de semana, sigue generando interés en las marcas, sigue siendo un club que es parte de la historia del fútbol peruano y que seguramente de cara a su centenario, que es próximo año, va a conseguir buenos resultados deportivos y claramente nuevas marcas, ¿no? Me quedo con la duda de qué otras cosas representaban a la gente del Callao. Me mencionaste que del estudio salía Sport Boys, ¿no? Como uno de los principales distintivos. ¿Habían otros que Sí, más o había menos una marca de cerveza conocida, Yeah. ¿no? Había un centro comercial conocido que fue sponsor de nosotros antes de pasarnos a la nueva tienda. Había una empresa logística, el aeropuerto. el ¿no? puerto también, Sí, de repente, sí. Pero la salsa. segunda fue la
la cervecera, ¿no? La cerveza en este caso, la marca de cerveza, ¿no? Claro, está... Porque tiene el nombre dentro o sea, el Callao dentro del nombre, Claro. básicamente, ¿no? Y con respecto al consumidor, al fan, al hincha, ¿qué características identificaron? O sea, ¿qué le gusta? Eso es muy ¿Cómo? Porque importante. eso de ahí vincula, ¿no? Sí, totalmente. Es muy importante porque cuando tú armas tu fan persona, ¿no? Tu perfil de hincha, tienes que ver en qué coinciden, ¿no? Que es transversal a diferentes tipos de rango etario, ¿no? De edad. Entonces, la salsa claramente es un insight importantísimo. Eso hizo que en algún momento tuviéramos un acercamiento con Radiomar y al final se concretara un patrocinio con Radiomar que está vigente hasta ahora por un tema de comunicación. Cómo tú llegas a hinchas de una manera rápida y sin que sea forzada. Si tú escuchas salsa todo el día, claramente allí está tu club y te enteras cuándo juega, cuánto cuestan las entradas, por dónde Sí, puedes un comprarlas. canal de... Y fue rápido identificarlo porque nosotros caminábamos por Sáenz Peña para ir a la Municipalidad del Callao, a la biblioteca, a la sede institucional. Tenías en Sáenz Peña un parlante enorme con salsa y decía Radio Mar y dijimos, ok, acá hay una oportunidad interesante de poder comunicar. Después, ¿cómo se trasladan? ¿No? Si en taxi, si en micro, si tienen carro propio. O sea, la data al final, y ese es otro punto importante que los que nos ven y las personas que están en el mundo del deporte tienen que tener claro, la data te da poder, porque te permite tomar decisiones mucho más eficientes y optimizar los recursos en base a estas decisiones. Entonces, si tú sabes que el 100%, el 30% son mujeres, ¿no? En un rango de edad donde de repente pueden utilizar toallas higiénicas, ¿no? Yo sé que pongo un ejemplo medio al extremo, pero Rosada. no, pero simplemente el hecho de que puedes ir a la marca y decirlo, yo tengo una comunidad, ¿no? Que constantemente consume mi producto, que es el producto deportivo, en la cual tú puedes auspiciar el equipo femenino y con eso tener mayor visibilidad y en el punto de venta tener la posibilidad de que te compren a ti en lugar de otra marca simplemente porque apoyas a la institución. Entonces pasa un poco así. Cuando entra Yango como patrocinador de Voice, nosotros entendimos que mucha gente se movía en taxi. Yango era una marca nueva, quería mejorar el supply, que es los drivers dentro de la región Callao, y vieron una oportunidad con nosotros, ¿no? Y nosotros vemos una oportunidad también de darle un beneficio a nuestros hinchas de poder ir al estadio con seguridad, con mayor comodidad, etc., ¿no? Pasa un poco así. Entonces, lo que dice el manual del buen comercial es identificar cuáles son tus posibles clientes, posteriormente identificar cuál es la problemática que tienen, ¿no? Plantearles una solución enfocada directamente a los objetivos de marca o comerciales, y posteriormente ya hacer una propuesta de valor que haga sentido, ¿no? De lo que tú puedes brindarle como comunidad, data, alcance, contenido, etcétera, versus el monto económico que le piden, ¿no? Mira, hablando, me has hecho acordar que esto lo vimos en la visita que tuvimos el año pasado, como parte del programa de marketing y patrocinio. Gracias a ti pudimos ver esta visita al partido en el Callao, en Miguel Grau. Quisiera conversar sobre esos números que en su momento te pregunté y lo conversamos, ¿no? Estimado de número de hinchas del Boys, o qué data se tiene, simpatizantes. Mira, de forma objetiva, te podría decir de que nosotros tenemos unos medio millón de hinchas más o menos. Objetivo. Subjetivo yo creo que tenemos mucho más. 1.200.000, 1.300.000. Dentro del plan que se estaba trabajando, habíamos contactado con una plataforma que nos iba a permitir hacer un censo. Y ese censo iba a ser mundial, iba a ser digital. Para las personas de tercera edad iba a tener un registro presencial. No sé si la administración de ahora y el equipo que se ha quedado lo va a ejecutar o no. Pero el objetivo era claramente volver objetivo ese comentario o respuesta que te he mencionado, ¿no? Y en base a eso también identificar zonas geográficas de concentración de hinchas, edades, ¿no? Tipo de hincha en cuestiones socioeconómicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya después armar dossiers o planes o estrategias comerciales en base a Exacto. a esa data, ¿no? Sin data, todo lo que hagamos simplemente son buenas intenciones, son acciones subjetivas que están llevadas un poco por el hinchaje de los que lideran el equipo,
Y claramente eso no tiene mucho futuro si es que no lo puedes medir, ¿no? Y no puedes después darle la vuelta o acomodar un poco ¿cómo decirlo? La propuesta o el plan, ¿no? De cara a lo que tú quieres conseguir económicamente o como marca, ¿no? La base social del Boys está envejeciendo, hay niños, volumen de niños que se vuelven del Boys. Te lo pregunto porque el Sí. contexto actual Mm. es que en general ahora los niños no solo los padres compiten con que tu hijo sea U Alianza Cristal, sino que tiene que competir con que sea de Barça, del Real Madrid, ahora del Inter de Miami, del donde está Ronaldo ahora el Al Hilal, no me acuerdo todo eso. Entonces, el contexto ha cambiado, ¿no? No era como antes que te llevaba al primer partido, te enamorabas y ahí eras del club. Ahora hay una exposición Un abanico sí, global, ¿no? sí. Jugador, etcétera. Hay clubes claramente como el Muni que está envejeciendo y cada vez hay menos, me imagino, niños que son del municipal. En el caso del Boys, ¿se identificó alguno de estos datos? Mira, el hinchaje de Boys es por herencia, ¿no? Mis hijos son hinchas de Boys Ah, ya, eso no, por no herencia y había por otra opción. obligación. No había Y por otra obligación. opción. No había mucha opción. Mi papá es hincha de Alianza. Hay muy poca gente que lo sabe. Ah, De hecho, lo estoy contando abiertamente y eh, no me gusta decirlo, pero mi papá es hincha de Alianza. No porque me dé vergüenza decir que mi papá es hincha de Alianza, simplemente que porque a veces en el mundo del fútbol hay que evitar preferencias para no sí, porque se generar situaciones, confunde la sí, parte complicadas, profesional ¿no? con... A veces la Este, gente cree que no es compatible tu pasión por el deporte con tu aspecto profesional, pero bueno, eso Totalmente, no... totalmente. Yo sí abiertamente he dicho que soy hincha de Boys muchas veces. Eso de hecho me ha cerrado puertas en otras instituciones, de las cuales en algún momento han preguntado o hemos tenido alguna conversación. Eh, pero pasa mucho que a mí me lleva al estadio, por ejemplo, de niño, mi tío, que ya no está con nosotros, falleció hace unos años, y otro tío que ya tiene 80 años, ¿no? Que de hecho ahora yo quiero llevarlo al estadio y él no quiere ir. Entonces mi hinchaje fue por herencia de parte materna, no de mi papá. En el caso de mis hijos sí es directa, porque mis hijos desde que tienen creo que 8 meses, 9 meses yo los llevo al estadio siempre. Vivieron esta etapa de Boys con mucho más cercanía y en base a eso pudimos identificar, de hecho, la campaña de este año, que se realizó todo el segundo semestre del año pasado. Habla un poco de eso, ¿no? De un amor para toda la vida, es la campaña de este año. Y habla de esa herencia de amor incondicional que existe como hincha de Boys. El que se hace hincha de Boys sabe probablemente que no va a pelear el título, ¿no? En esta situación, esperamos que cambie la realidad deportiva, pero sabe también de que va a ser un equipo que te va a dar muchas emociones, que vas a poder conectar con una comunidad muy fiel, muy incondicional. Entonces, hay grupos organizados que llevan niños al estadio. Y yo creo que esa acción, nosotros desde la administración en ese momento, sí buscamos apoyar brindándoles promover. entradas a un precio preferencial, muchas veces regalándole entradas, dándoles acceso y experiencias para poder fortalecer ese vínculo con la institución. Una propiedad deportiva tiene hasta los 8 años, o un papá tiene hasta los 8 años para convencer a su hijo de ser hincha de ese club. Después de los 8 años, si no, está a la deriva y ahí tienes un problema, ¿no? Creo que a mi papá se le pasó el tiempo y por eso yo O fui por hincha de Boys. último, claro, que el cuñado, el hermano lo lleva y lo mato. Si me Y lo lleva pasa, a otro, yo voy y lo traigo y lo saco. No está loco, ese no puede. pasa, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, en mi casa pasa así. Cuando mi hijo empezó a ir al estadio con mucho Más seguido. más seguido, más frecuencia por mi trabajo en Sport Boys, mi papá, Alianza era bicampeón y mi papá a mi hijo lo jodía y, perdón la palabra, y lo molestaba y le decía, no, que Alianza, 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 Alianza. Y mi hijo me decía, papá, pero yo no quiero ser hincha de Alianza, yo quiero ser hincha de Boys, pero no sé qué decirle, ¿no? Entonces, tú dile que eres hincha de Boys, ¿no? Y tú eres el primer campeón y el primero es el primero y punto, ¿no? Y una vez en su cumpleaños le dijo, yo soy el primer campeón, ¿verdad? Y la cara de mi papá, de alguna otra manera, reflejó un poco que había hecho mi trabajo bien, ¿no? Entonces, yendo un poco ya a la masa, hay mucha gente que va al estadio con niños. Boys es un club muy familiar. Es papá, mamá, hijos, primos, sobrinos, abuelitos. Y al final es eso. El deporte es eso. El vóley. Yo tuve un paso, perdón el paréntesis, pero tuve un paso por el Mundial Sub-17 de vóley en el 2024.
A mí me convocaron para ver Ticketing, FanFest y Comunicaciones. Era el primer mundial sub-17 que se hacía de la categoría en el mundo. Sí, en la Videna fue, ¿no? Sí, se hizo en el Divos y en Villa El Salvador. La Videna fue un campo de... Era la parte administrativa. Sí, fue la oficina administrativa de operaciones y también fue un CAR para algunas selecciones, ¿no? Entonces, allí me di cuenta que el vóley es completamente distinto al fútbol, no solamente en el deporte, sino también en el perfil de hincha que va. Es muy familiar, es cero violento. Claramente, siempre hay algunas cositas. Se gritarán una que otra cosa, pero... Sí, por un tema de pasión. Ya pueden convivir, tampoco que se van a... Pero es muy familiar. Y al final, las marcas también ven ¿Estuviste eso. durante todo el proceso Sí. del Mundial? Yo llegué porque un mes antes del Mundial. Hubo ya, un cambio. Sí, hubo ahí un... Ya, yo como llegué suele justo pasar para en el sector deportivo con la Correcto. segunda ola. Yo llegué justamente para el segundo Para salvar, equipo, para salvar. el equipo que Paolo incendió, ¿no? Me convoca a mí Renato Ricci, al cual estoy muy agradecido porque me permitió ver Conocer un deporte nuevo, entender también cómo se manejan patrocinios de un deporte distinto, colaborar con una federación, que yo no había trabajado nuevo con una federación, que era la Federación de Voley, que era coparticipante o coorganizador del Mundial. Y eso me abrió un poco los ojos y me permitió también empezar a ejecutar cosas en Voice o sea, replicar acciones, buenas prácticas, ¿no? Algunas funcionaron, otras no funcionaron, pero al menos te da esa diversidad para poder plantear nuevas propuestas de cara a la gente, ¿no? Entonces, el Voice es un equipo que tiene que trabajar mucho más en lo deportivo que en el tema de marca, porque al final los niños se hacen hinchas de los equipos que ganan, ¿no? Hoy por hoy hay muchos niños que dicen Argentina, 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 y es porque han vivido toda la etapa de gloria de Argentina, de Messi con el campeonato del mundo, con la finalísima y con la Copa América. No sé si lo he dicho en orden cronológico, pero un poco así. Entonces, eso es lo que tiene que trabajar el club. niño en general, o sea, las victorias, o todo el mundo simpatiza con el que gana, ¿no? Claro, entonces, es natural. Y el niño que recién está conociendo se pega a un equipo que siempre gana, ¿no? En su momento... Ya después viene el otro tema que te mencionaba, que era la herencia, ¿no? O el ir constantemente al estadio y presenciar, por ejemplo, cuando sale el equipo, el humo en las tribunas, el papel picado. A mí eso me enamoró en los 90, ¿no? Sí, es algo que no te da Argentina o el Real Madrid, ¿no? A menos que vivas ahí costado, pero Correcto. estar cada 2 semanas, llegar, caminar, tú dices, el humo o la comida o ese rato y ver a los futbolistas que están saliendo, el partido que ganas al último minuto, que lo empatas y regresar a tu casa Es la un experiencia. domingo después de haber empatado al minuto 90 de niño, ¿no? Que estás todo entusiasmado. Claro, Eso claro. creo que no es comparable con verlo en tu casa así Messi haga las 3 rabonas y meta gol, De ¿no? acuerdo, No hay, totalmente de acuerdo. no hay punto de comparación. Y creo algo bien interesante, que no viéndolos del punto de negocio, que a veces no se explota tanto, creería yo, por los clubes grandes, porque ya lo tienen por default, ¿te imaginas la empresa que podría captar clientes desde 3 4 5 años por 50 años? De Todo acuerdo. eso lo que significa, y hablemos, ya estamos en gestión y la parte financiera, del retorno económico que podría ser convertir o acercarle al niño al club, ¿no? O sea, Totalmente. camisetas, entradas, todo lo que va a contribuir al club por una inversión al principio, ¿no? De que Tal es, cual. tú dices, dejarlos entrar. Algunas acciones han hecho algunos clubes, siempre salen las noticias, ¿no? Que nacen y les dan el carnet, nacen y les dan la camiseta, Sí. que no es nada, o sea, no es absolutamente nada comparado con lo que va a representarte después esa persona A lo largo del como tiempo. consumidor, cliente, Sí. etcétera, a veces no se dimensiona, ¿no? Pero esa inversión me parece mínima comparado con lo que va a ser adelante. El problema es que no lo ve, por ejemplo, tú no lo vas a ver, probablemente tú ni en 10, o sea, eso es a muy, muy largo plazo, Pero ¿no? al final uno tiene que trabajar así, con una visión muy a mediano o largo plazo, porque por ejemplo, yo ya no estoy en el club. Se dejó un plan armado, muchas de las personas del equipo de trabajo al cual yo lideré están todavía en la institución, e imagino, porque no tengo información ni certeza de esto, de que también están yendo por esa línea, ¿no? Y si no, y hay una nueva directriz, una nueva línea, al final enfocado en los mismos objetivos, que es volver a posicionar al club como un club serio, un club con credibilidad, con un abanico de activos comerciales atractivos,
con una comunidad o captar una nueva comunidad que son los niños, los adolescentes, una experiencia que de verdad te permita decir, yo soy del Callao, yo soy hincha del Boys, y si no soy del Callao, pero soy hincha del Boys por herencia o porque me gustó simplemente el escudo, la camiseta de los jugadores, lo que sea, poder engancharlos y trabajar productos que te generen ingresos económicos, ¿no? Nosotros, junto con Marathon, trabajamos camisetas de niño y de mujer que no tenía Boys en su momento para poder acercar a otra población, ¿no? A otro perfil de hincha. Y de hecho también algo que nunca se había hecho en la institución, que fue un hito importante, es que cada camiseta que sacaba el club tenía una versión de niño. Entonces regularmente tú encontrabas la local, la visita, pero la de aniversario no la encontrabas para niño, y la del Señor del Mar, que es el patrón del Callao, tampoco la encontrabas para niño. Y eso se logró ejecutar. Entonces al final tú estás conquistando nuevos hinchas, estás también contando un poco de tu historia, estás dándole argumentos a los niños para que en el colegio, que pasa mucho, ¿no? Que yo soy de Alianza, que soy de la U, que soy de Cristal, de cualquier equipo. Bueno, un hincha de Boys puede decir, yo soy del Boys y yo soy Boys por tal cosa. No, pero tú no campeonas, perfecto, pero yo soy el primer campeón, Valeriano es mi ídolo, ¿no? Campolo Alcalde es mi ídolo, un equipo completo de Sport Boys fue a las Olimpiadas de Berlín, Alianza no puede decir eso. De hecho, hay un solo equipo en Sudamérica que puede decir eso, al igual que nosotros, que me parece que es el Junior de Barranquilla. Entonces, hay cosas... bueno, ellos no fueron a las Olimpiadas, sino representaron a la selección colombiana. Hay cosas que el club tiene que son importantes y hay que poner en valor. Muchas veces hubo discusiones y hubo intercambios, un debate de, pucha, ¿por qué tanto la historia? Cuando tú no tienes una realidad deportiva atractiva, lo que tienes que hacer es buscar la nostalgia para generar una conexión y posteriormente ir trabajando en la actualidad. Tú no puedes vivir de la historia, en eso estoy completamente de acuerdo, pero cuando no tienes argumentos actuales para poder generar esa visibilidad de marca, esa notoriedad para medios y demás, tienes que apalancarte de tus hitos históricos. Es parte de lo que toca, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que al club le vaya bien, porque es el club del cual yo soy hincha. No necesito estar para desear que le vaya bien, al contrario, a quien le toque debe liderar y sacar adelante, más aún a puertas de un año tan importante como es el centenario de una institución grande como Boys, ¿no? Sí, a veces cuando el actual no va tan bien, uno se apoya en el recuerdo, y creo que estos últimos años, creo que la temática global ha sido la nostalgia, ¿no? O sea, Adidas está vendiendo zapatillas de hace 20 años, Nike hace 20 años. Totalmente. Entonces, porque apelan a ese recuerdo, ¿no? Algo mencionaste de construir marca y de generar recordación en una nueva camada o una nueva generación y verla y cosechar, ¿no? Eso que siembras 10, 20 años después. Tú debes ser contemporáneo conmigo. Yo tengo 35 años, tú tienes 37, estamos allí. Tú eres la época del 88. Yo nací en el 88. Yo soy 90. Las Total 90, si es que hablamos de un producto puntual, marcaron un hito en nuestra época entre los 10 años y los 15 años, más o menos. Sí, ahí. está para la fiesta. Tal cual, tal cual. Y seguramente muchos de los que nos ven probablemente recuerdan esa etapa. Hoy por hoy hay un relanzamiento y las zapatillas cuestan el doble o el triple de lo que costaban en nuestros tiempos. Sí. Y estoy completamente seguro de que muchos de los que nos ven, y yo soy uno de ellos, ha comprado zapatillas. Porque es un tema nostálgico. Y yo cuando conversaba con mi hijo me decía, papá, pero ¿por qué te gustan zapatillas? Y le contaba, ¿no? Cuando estaba chiquito, mi tío me compró zapatillas, ¿no? Ahora me las puedo comprar yo. Claro. No había para niño, si no se lo hubiera comprado a mi hijo. Pero ya tú cuentas una historia. Y Nike está cosechando lo que sembró en toda la generación de los 90. Entonces, al final la nostalgia vende, pero eso tiene que ir amarrado claramente de acciones modernas y que estén alineados con lo contemporáneo, porque si no también te mueres en lo antiguo, en lo que ya pasó, ¿no? Y tiene que ser icónico, ¿no? O sea, las Total 90 no eran, aparte que eran novedosas, recuerdo que no tenían la plantilla, tenían el pasador diagonal, pero vinieron con una campaña de marketing también increíble. Estaba el Yo Bonito, Ronaldo. Hay una de Van Persie en el Arsenal que tenía como en la cámara y veías todo su proceso, que se volvía profesor. O sea, en esa época Nike en tema de publicidad pues la rompió, ¿no? Entonces venía todo eso acompañado porque no es una nostalgia de bacán, porque a esa época también habré tenido otras zapatillas, pero
esa época de Nike en Era comprar particular talento, era prácticamente. increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, efectivamente hay un tema, es que Nike son producto más marketing, ¿no? Van de la Sí. mano. Tienen un muy buen producto y tienen muy buen marketing, ¿no? Haciendo el símil al deporte, a veces el producto no acompaña, que es Así es. El core el es lo partido, deportivo, sí. o sea, el desempeño deportivo, pero cuando los dos funcionan, Claro, es un, ya un claro ejemplo es Universitario, ¿no? que le ha ido Él bien. le ha ido bien, ha sido tricampeón del fútbol peruano y en ese proceso su área de marketing ha desarrollado diferentes productos que quizá con un resultado deportivo negativo, adverso, no hubiera podido desarrollar en su momento, ¿no? Yo he tenido infinidad de conversaciones con Café, con Carlos Barrientos, y me decía eso, ¿no? Y con Daniel he tenido la oportunidad también en PUB de De compartir conversar. panel, ¿no? Y de comentar justamente eso, ¿no? Entonces, al final, fuera del resultado deportivo, uno tiene que empezar a construir marca y tener procesos claros de cara a lo comercial, a la marca, etcétera, ¿no? El comercial que te vaya a vender eh, resultado deportivo es una opinión personal, subjetiva, quizá algunos discrepen conmigo, para mí es un mal comercial, porque no entiende el valor real de construir marca en una institución, en una propiedad deportiva. Yo no puedo garantizar que el fin de No, semana no puedes ganemos, ni controlar puedo lo salir a decir, oye, deportivo. todos los partidos locales vamos a ganar. Mentira, eso no va a pasar. Y aún así yo tengo una bola de cristal y puedo decir, este voy a ganar, este voy a perder, este voy a empatar. No es correcto, porque al final, ¿qué estás vendiendo? El resultado deportivo. ¿Y qué pasa con tu esencia? ¿Qué pasa con tu marca? ¿Qué pasa con tu ADN? ¿Qué pasa con tu comunidad? Y al final lo que las marcas buscan es eso. Comunidades, alcance, interacción, contenido reutilizable, etcétera, ¿no? Para las personas que están, varios de nuestra comunidad a veces nos tientan ese tema porque ya tenemos bastante contenido en estos años de gestión deportiva, hemos hablado un montón. Me gustaría que nos cuentes el modelo de negocio en la parte de fuentes de ingreso, en este caso esta propiedad deportiva que era el Boys, ¿no? Ya mencionaste parte de los patrocinios, que estaban los monetarios, que eran patrocinadores que daban dinero, otros que a lo mejor canjes, otros tipos de acciones. ¿Cuáles serían las otras líneas de ingresos del club? De acuerdo, tenemos retail con tienda, ¿no? Licenciamiento de marca también, para poder generar producto que pueda ser comercializado en otros lugares, también con eso generar cobertura y ¿Hubo demás. algún producto que destacó en el retail? Como que fue bastante Nosotros aceptado. desarrollamos bufandas y vasos cafeteros, ¿no? Lo desarrollamos como club en sí. El objetivo, la segunda parte, era poder comercializar estos productos en diferentes puntos del Callao, pero que nos compren como un B2B, no como B2C, no como Sport Boys, sino que vengan personas que tenían bazares, kioscos, inclusive en el mercado del Callao hay muchos puestos que venden cosas de Boys, pero no son oficiales. Claro, son Entonces, lo mandan a hacer, ¿no? claro, entonces al final Ah, era, cómprale a tu club y posteriormente a eso, comercialízalo. Al final estás ayudando a la institución, nosotros te hacemos publicidad, podemos, si puedes encontrar estos productos no solamente en nuestra tienda oficial, sino en diferentes puntos de Callao y Lima, ¿no? Eso, después tenías el licenciamiento de marca también, cuestiones deportivas en academias, ¿no? Las famosas franquicias. Básicamente eso, ¿no? En ADT, perdón que te cambie de equipo a otro, pero yo tuve una experiencia también en ADT, posteriormente a Sport Boys. Nosotros construimos un ecosistema comercial que tenía 5 puntos importantes que le iban a permitir al club no solamente generar comunidad, sino también comercializar productos. El primero, y me parece que es el más importante de todos, es AD Tickets, que es una tiquetera. Era AD Tickets, la tiquetera ADT. Ningún club en el fútbol peruano trabajó una marca blanca, brandeada con su propia marca como club, para poder comercializar productos. ¿Y por qué era importante esto? Porque era novedoso para una institución que no tenía visibilidad ni tampoco tenía notoriedad en prensa. Entonces, oye, ¿por qué ADT está haciendo su propia etiquetera? Esto llevaba a generar más tráfico a la plataforma, poder ofrecer entradas para partido, poder ofrecer un plan de socio digital que se llamaba Adetarma Club, que es el segundo producto, poder tener también una plataforma donde tú captaras comercios locales para poder generar descuentos y un plan de beneficios para el segundo producto que es Adetarma Club, que se llama Adeteam. Te das cuenta que todo es el acróstico con ADT, yeah. ¿no? Por eso es el ecosistema ADT. Totally, yeah. Un cuarto producto que era de templo, donde tú comprabas básicamente experiencias, ver el calentamiento desde la cancha, tener de repente comida dentro del estadio, poder tener un acceso exclusivo, una foto con un jugador. Y por último, A de tienda, que era básicamente desarrollar producto oficial del club, pero con temática de la ciudad. Entonces,
estas nuevas unidades de negocio no solamente, como te repito, generaban conversión, sino generaban una comunidad que vivía consumiendo diferentes productos, pero dentro de su vida cotidiana. Todo era transversal a lo que hacía el hincha de Tarma o el tarmeño como tal. No estaba obligado a salirse de su día a día o salirse de su normalidad, ¿no? Para poder ¿Cuál era apoyar el club. el mercado de ADT, por ejemplo? O sea, ¿cuántos socios se esperaba captar, por ejemplo, en esta, ¿cómo era? De Tarma Club. AD Tarma Club, ¿no? Sí. Que tengo un club de socios, ¿no? Sí, mira, cuando llegué eran menos de 50 socios los que estaban registrados, ¿no? Cada año iban cambiando, los planes iban, los nombres también comerciales iban cambiando. Entonces, esta estructura lo que quería mostrar, contar, era que estábamos poniendo ADT siempre por delante de cualquier cosa que pase, de cualquier producto, de cualquier situación. Y el objetivo era llegar a 200 socios en el año, no necesariamente en una campaña puntual, ¿no? El socio no estaba amarrado a un abono, sino puedes hacerte socio el último día del año y es vigente para el siguiente año 360. también. Correcto. Entonces, esto, si se hace digital, es porque no solamente queríamos contar con la población de Tarma, que eran 110.000 habitantes, o más o menos el 110.000. 110.000 habitantes, Yeah. sino volver a ADT el equipo emblemático o una marca representativa de la región centro del Perú. Entonces, de hecho, el eslogan de ADT es la pasión del centro del Perú. Y geográficamente, el centro del Perú queda en Tarma. De hecho, hay una plaquita que dice, estás parado en el centro del Perú. Okay. Entonces, eso hacía mucha relación, era muy intuitivo con el eslogan y con la campaña que queríamos trabajar. ¿Hay una ciudad grande que esté a 3 horas? No, todos más Huancayo. lejos. Huancayo. ¿A cuánto? Sí, está a 2 horas. 2 horas. 2 horas. Okay. Y mucha gente de Tarma va a estudiar a Huancayo o va a trabajar a Huancayo y hacen ese ida y vuelta como Sí, como... pasa normal, como si vivieras Bueno, en Villa El Salvador y fueras a Ancón. exacto. ¿no? No, a la universidad de Javier Prado, Sí, ahí pues tienes 2 horas. también al mismo 2 horas al mismo tiempo, sí, para sí, irte de Javier Prado. que no quería ser tan corto en Toda la Javier distancia, Prado. ¿no? Pero sí. Te lo digo porque en lo que yo puedo ver es que en los clubes de provincia el equipo, ¿no? Le agarra valor cuando vienen los equipos grandes a jugar a la ciudad, ¿no? Que es la fecha importante en la Son ciudad, los ¿no? picos dentro del calendario. Que no solo ya es... Ahí realmente te vuelves el entretenimiento de la ciudad ese fin de semana, ¿no? Que es donde puedes congregar a todos, ¿no? Que un poco se paraliza la ciudad, ¿no? Yo pensaba en que, claro, si hay una ciudad media grande puedes sumarlos porque yo creería que alguien de Huancayo, partido de U Alianza Cristal, tranquilamente, Boys también, ¿no? o de No lo digo Boys, porque sea hincha yo, sino pasó. Yo tuve la experiencia, una experiencia Arequipa, ¿no? difícil. Desde el lado profesional, claramente yo tenía que cumplir con mi responsabilidad, pero desde el lado emocional, complicado tener que enfrentarte al equipo con el cual estuviste antes. Me pasó. Y es complicado, ¿no? Y ahí tú entiendes la magnitud también de lo que significa tu club en otra ciudad. Cómo lo ven el presidente, el vicepresidente, cómo lo ven los hinchas, si realmente consideran un club atractivo o un evento deportivo atractivo que vaya a tu institución, ¿no? Y claramente, como mencionas, ¿no? Alianza, un Cristal, en todos lados genera también mucha noticia, genera mucha expectativa, ¿no? En Tarma pasa algo muy curioso. Hay mucha población menor a los 15 años y mucha población mayor a los 45, 50 años. ¿Qué pasa con migración? Se va a Lima a estudiar, se va a Huancayo a estudiar, regresa cada cierto tiempo, entonces no hay una comunidad entre los 16 y jóvenes, los 30 y pico de años, joven, que interactúe constantemente con el club. Pero esa comunidad, ¿dónde está? En lo digital. Entonces, por ahí va orientado el tema de tener AD Tickets y esta cantidad de productos, porque si tú no estás en la ciudad, pero quieres apoyar una institución, puedes hacerlo a través de la plataforma. Y mucha gente que viene a Lima ya no vuelve a Tarma. Y solamente va de vez en cuando, o de vacaciones, o a visitar, y ya hace su vida aquí. O hace su vida en Huancayo. Entonces, eso ha permitido que ADT pueda conquistar otros territorios sin pedirlo o sin planearlo. O sea, hay mucha población en Lima que de hecho va a los estadios,
fue al Monumental en la fecha 1, seguramente va a ir al Callao, va a ir a la Victoria, va a ir al ¿Cuándo Gallardo fue el también. partido del Boys, aprox? ¿Hace un mes? Sí, me parece que fue el último fin de semana de... ¿Y cuál es la el capacidad primer fin del de semana de estadio? febrero. De 9.000 personas. 9.000. ¿Y Sí. cuántas fueron ese día? Habilitaron 7.000 butacas, me parece, Ya. o de aforo, y fueron como 6.800 personas. Entre Barra Boys, que fue mucha Barra Boys, y nuestra gente, ¿no? Ok. Oye, En ese momento. perdón, para volver al Sí, sí, fuentes de ingreso, entonces tenemos patrocinadores. No sé si lo mencioné. Ah, bueno, entraste por la Sí, es Broadcast que productos. te ve, que es lo que más genera patrocinio, ¿no? Patrocinio en sus diferentes jersey sponsorship, digital, etcétera, Ángel. etcétera. Ujú. Sí, licenciamiento, franquicia deportiva. Lo que faltaría agregar allí, que es algo que a todos los clubes les puede servir, es masa societaria. La U lo está haciendo muy bien, pero debe haber un compromiso y también un valor agregado de cara a los hinchas. No solamente es aportar mensualmente 20, 30 soles, sino que realmente haya transparencia en la comunicación, en las cuentas, en las acciones que se hace con el dinero, y de repente un plan de beneficios atractivo que no sea un plan de beneficios de tarjeta de crédito, ¿no? O sea, yo me hago socio de mi club y tengo 30% de descuento en cualquier marca de útiles escolares, pero con la tarjeta de crédito tengo 50. Entonces, al final... Entonces hay que darle un valor diferencial que realmente, y eso está orientado principalmente a las experiencias, más que a los descuentos en establecimientos Sí, comerciales, ¿no? porque creo que no, por ahí no va el valor, ¿no? O sea, el valor no va en que tengan útiles más baratos, ¿no? Tu hijo. Creería que en todo caso que me llega a mi casa el lapicero de la U o de Alianza. Claro. No, creo que por ahí va. Está orientado netamente a brindar experiencias que no son tan sencillas de poder eh, comprar o de experimentar, y ahí está el valor real del socio, ¿no? Sí, y hay un componente, a veces, ¿no? El socio o el simpatizante, porque ahora no es socio, sino como socio adherente o Sí, simpatizante, ¿no? General, creo que hay un componente, efectivamente quiero apoyar al club, pero ahora, y esto lo hemos visto en otras entrevistas, en otras clases, hemos pasado por la forma en la que consumimos ahora a calcularle mucho el valor a las cosas, ¿no? En el sentido sí, de que tengo una aplicación, me cuesta $5, o compro mi película a $5, nadie paga ahora hay muy poco de pagar por no recibir, de pagar una suscripción y no ir, o no ver, o no. sí, Y si calculo, lo he visto todos los días, entonces si o sea, el claro. Spotify lo consumes todos los días, te sale a... Es más, se vende así ahora, ¿no? Sí, $5 o 15 soles, 20 soles a un sol diario. sí. Muchas personas no entienden la diferencia de precio y valor. Son cosas completamente diferentes, ¿no? Lo que te cuesta realmente, económicamente hablando, y lo que vale realmente para ti. Y eso es completamente subjetivo. O sea, algo que nos enseñan a todos en marketing, o cuando estudias una carrera relacionada al marketing Ventas. o a ventas en general, es que eh, nada que te parece caro lo compras en realidad, ¿no? Si lo puedes comprar, o sea, no te va a parecer caro. Es así. Entonces, si tú realmente le agregas valor al producto, es atractivo para ti. Si tienes las posibilidades económicas de comprarlo, ya esa es una variable que no la sabemos, ¿no? Pero, pero pasa mucho eso, y creo que ahora, como bien dices, tú tienes un partido un sábado 8 de la noche, pero tienes un concierto de salsa o de rock o de cualquier género musical a las 9 de la noche que te cuesta exactamente lo mismo que el partido, y prefieres ir al concierto que al partido, ¿no? O prefieres quedarte en tu casa, Más horas, a veces calculas horas, la tal cual. conveniencia, No vas al estadio, lo ves en tu casa, y lo que te cuesta el precio de una entrada a Oriente termina representando una medio pollo a la entrada brasa, o comida. o una promoción en alguna aplicación de delivery, de 2 pizzas, ¿no? O 8 hamburguesas, porque ahora hay promociones Claro, espectaculares, ¿no? ya. Entonces, costo-beneficio. Y eso, agrégale que tienes que pagar el taxi al estadio, y si vas en carro tienes que dejarle 20 soles al que cuide el carro, porque si no lo O en encuentras rayado o sin carro, llanta. sí. Muchas veces pasa así. No es alimentar el estigma, pero vivimos en una sociedad bastante violenta. Entonces, si tu actualidad deportiva no es la mejor, la estrategia es reducir precio, ¿no? Mejorar la experiencia, invertir un poquito en una experiencia distinta que atraiga quizás al que no va recurrentemente al estadio, y empezar a generar una experiencia positiva.
cuando tú generas una atmósfera positiva en una propiedad deportiva, las cosas empiezan a darse. Yo he tenido momentos en Sport Boys y también en ADT donde las cosas fluían tan bien y todo era color de rosa o color celeste para el otro lado, que tú decías, oye, qué chévere, ¿no? Qué chévere ese ambiente, qué chévere esa sensación de que todo fluye. Pero basta que se rompa ese ambiente positivo y esa atmósfera positiva y ese cortocircuito puede terminar desencadenando cosas que no son positivas ni para el club, ni para el hincha, ni para las marcas. Entonces, al final es entender que hay un propósito en común al final del camino y que la inmediatez, ¿no? O los cambios bruscos al final terminan resultando perjudiciales para el objetivo final que quieres, ¿no? Pasó un poco así en Boys, lo asumimos como tal, ¿no? Como que es parte del, lamentablemente es parte del mundo del fútbol que hayan cambios bruscos de administraciones o de liderazgos, pero entendemos también de que todo cambio para mejor es positivo, ¿no? Claramente la realidad hoy por hoy, tanto administrativa como deportiva, no es la mejor. Esperamos que la cosa cambie porque al final lo que queremos siempre es que el Boys le vaya bien, ¿no? Y en el caso de ADT, que yo ya no participo de la operación, dejé una estructura que la persona que ahora mismo está liderando el proyecto la tiene muy clara y va a depender mucho de su mano para que esto salga adelante, ¿no? Los cimientos están puestos y al final todo equipo del interior que no tenga visibilidad, que no tenga autoridad, tiene que trabajar en eso, en la construcción de la marca. No puede apalancarse en un nombre propio. Porque en algún momento me dijeron, no, pero es que, Diego, tú conoces marcas, ¿no? Tú estuviste en un club grande, entonces estás bien relacionado, y como saben que estás acá, van a venir las marcas. Sí, van a venir las marcas porque me conocen, pero el día que me vayas van a venir las marcas. Entonces hay que construir un proyecto que no esté soportado en un nombre propio, esté soportado en una institución que tenga pilares de comunicación claros, una estructura comercial clara, y al final un norte, ¿no? Hacia dónde ir, un horizonte. Sí, no he tenido la oportunidad de trabajar o vincularme cerca a un club regional de provincia, pero desde mi punto de vista creo que el chip es otro, ¿no? En el sentido de Lo es. el club de provincia es otra forma en la ciudad, ¿no? La forma de conectar en la ciudad, como te dije, en un momento te vuelves el entretenimiento Correcto. de la ciudad en ese fin de semana o para algún evento, tener presencia en las actividades de la misma ciudad, no sé si habrá sido en AET, pero a lo mejor presencia en los carnavales, o sea, Es parte del una plan. conexión o tienes otro rol, creo, ¿no? Y sería, perdóname, bonito, sí, ya por un tema también hasta, no de responsabilidad, pero por misma voluntad, porque eso es lo que también creería alguien como la directiva o los dueños, es tener presencia en el desarrollo de la ciudad, en el desarrollo Totalmente. De la parte deportiva, ¿no? Debería estar involucrados en la parte educativa, en la práctica deportiva de la gente, etcétera. Te voy a ¿no? decir una frase hecha que a mucha gente no le gusta, pero que en realidad es la razón principal de que se funden o se constituyan propiedades deportivas. Que una propiedad deportiva o un club en un determinado territorio debe ser motor de cambio social, siempre. Y debe ser quien lidere este tipo de iniciativas, básicamente para poder no solamente educar en valores y en disciplina, y claramente el desarrollo del talento, sino también alejar de los vicios y de las cosas negativas que existen en el territorio, ¿no? Que existen en todos lados. No hablemos de Callao, de Tarma o del Perú en sí, en general. Y muchas veces los clubes no asumen esa responsabilidad de ser ese cambio social por costos económicos, por estructura, por visión, que muchas veces ese es el gran tema, voluntad, visión, creo, de tener... Entonces, tú mencionas, va un equipo de Lima o Callao a jugar a cualquier provincia y al final el club termina siendo la atracción del sábado, el domingo o el lunes o cuando te programen. Sí, pero ¿cómo tú te vuelves transversal al día a día de tu hinchada, de tu comunidad? Es justamente por eso el plan del ecosistema ADT. Lo que queríamos es que se viva ADT 24/7, no solamente los domingos. A mí me pasó estar en Tarma, en un partido de ADT un domingo, salirme del estadio y ir a la plaza a ver cuánta gente había en la plaza, cuánta gente había en las calles principales, cuánta gente estaba comprando un televisor, cuánta gente... ¿Para qué? Para entender por qué razón estaban allí y no estaban en el estadio. Si es tu club, ¿no? Me encontré con casos bien particulares también, ¿no? Hay gente que no le interesa, visita, pero... no me gusta el fútbol, no, si siempre pierden. Pasa. Entonces por eso te decía que el resultado deportivo al final termina siendo el mejor marketing, porque cuando el equipo va peleando arriba y está arriba, la gente va al estadio, ¿no? Tenemos que generar cultura futbolera. Yo siento que no la tenemos del todo. Pero
pero esa cultura futbolera se genera a través de experiencias, ¿no? No solamente los partidos claves en los fines de semana. Juega sin desmerecer ningún equipo. No sé, un Grau Chancas. Ve la gente Grau, la ve la gente Chancas, pero pregunta cuánta gente que le guste el fútbol ve un Grau Chancas. Y probablemente sea un partidazo. Y termine 3-3, 4-3 y hagan como en la Premier, ¿no? En 10 minutos, 7 goles. Pero no tiene la notoriedad que debería tener, o la visibilidad que debería tener como producto, ¿no? Entonces, es que ya ver un partido ahora de estos equipos, hay mucha competencia a nivel al que le gusta el fútbol. Totalmente. Yo también lo entendería, pues está jugando el City con el Madrid, claro, ¿no? ahorita la Sí. Premier de Arsenal, el Chelsea, Tal cual. y tú vas a ver, así te, ¿no? Antes de repente por cable y todo, al menos tenías más acceso, la gente prendía y veía, pero ahora hay una competencia, y si no, el tenis, y si no, tal, y si no, la competencia. El otro día estaba Alianza Boys y yo me tocó por trabajo ir a Matute, no trabajo en Alianza por si acaso, y estaba partido buce, que después se interrumpió por lluvia. Ya, el de tenis, sí. Entonces, ahora el teléfono te permite tener esta multiplataforma donde tú puedes ver diferentes partidos, ¿no? Sí. Y eso lo ha aprovechado el betting, porque te permite hacer apuestas Sí, en el momento, en hay el varias momento. cositas. Totalmente. Para desviarnos del tema, entonces tenemos las fuentes de ingresos. Hay un tema bastante recurrente, de mucho interés en nuestra comunidad de gestores deportivos, personas que ya tienen un emprendimiento, trabajan en una organización deportiva, quieren tener la organización deportiva, el proyecto, empresa. Me gustaría conversar sobre estos que tienen este ánimo han escuchado por ahí patrocinio deportivo, por ahí vieron las noticias, casa de apuestas, es patrocinador de tal club y paga tanto, ¿no? Entonces se quedan con una idea de, ok, ya voy a buscar patrocinador para mi academia y me van a Sí. dar tanto dinero, ¿no? Entonces quisiera un poco que me cuentes ya aterrizado los pasos, la realidad de buscar un patrocinio deportivo, porque aún así, pues, Boys igual sigue siendo una propiedad deportiva con una masa, tú me has dicho, 500,000 de seguidores, el estadio Miguel Grau creo que tenía capacidad de 11. 17 como 17, infraestructura, perdón. pero habilitado 12 Ya, 500. 12,000 personas, ¿no? En físico en el momento, ¿no? Entonces, me gustaría conversar sobre eso, sobre ya aterrizarlo a la realidad de las organizaciones deportivas nuevas o más pequeñas, ¿no? Sí, me comentabas o conversábamos antes, ¿no? De que muchas veces los ejemplos en las charlas, en la masterclass y demás son del Real Madrid, ¿no? De Barcelona y de Europa, y no están aterrizadas un poco a nuestra realidad. Mucha gente que emprende en el mundo del deporte, no necesariamente con un club de fútbol amateur, diferentes disciplinas, inclusive con academias, lo que buscan es eso, ¿no? Patrocinio. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que mi academia deportiva tenga un patrocinio? O gimnasio, o cualquier los gimnasios, otro club de otros, ¿no? los clubes deportivos, etcétera, ¿no? Lo primero es entender cuáles son mis activos comerciales, ¿no? O sea, ¿qué puedo yo ofrecerle a las marcas? Entonces, una vez que tú tienes un inventario de activos comerciales, ponte, en una propiedad deportiva, la camiseta del equipo es un activo comercial, ¿no? El predio donde entrenan, los espacios para brandear, también son activos comerciales, ¿no? Mi ecosistema digital es otro activo comercial importante, porque tiene una comunidad que interactúa constantemente con mi propiedad deportiva. Entonces, es entender cuáles son mis activos comerciales, posteriormente, cuál es la comunidad a la cual yo llego y el alcance que tengo con esta comunidad, y posteriormente ya entrar a un proceso de scouting comercial, ¿no? Entender qué marcas se asocian a mis valores y qué marcas realmente están directa o indirectamente ligadas a mi producto, ¿no? o a mi academia o el producto que sea. Una vez que eso está claro, hay que entender por qué a esta marca le interesaría ejecutar un proyecto con mi... Vamos a poner la academia para poder hacerlo más didáctico, ¿no? Entonces, ¿una casa de apuestas podría invertir en una academia de formación? No, porque las apuestas están prohibidas para menores de 18 años. ¿Una empresa de cerveza podría hacerlo? Tampoco. Entonces hay que entender, hay que filtrar quiénes sí podrían y quiénes no podrían. Una marca para no decir las marcas, de cocoa, muy conocida, de un conejito, amarilla, la suficiente información.
¿Podría invertir? Sí, porque está en el rango de la formación, está dentro de un plan nutricional, Lo compran los padres, que son lo los compran los que... padres. Al final los chicos también tienen cierta persuasión, lo vivo en carne propia, hacia los papás, ¿no? Papá, yo no quiero ese, quiero el otro, pero este cuesta 3 soles menos, no me importa, papá, quiero este. El otro no lo voy a tomar, te aviso, ¿no? Entonces, un poco eso, entender cuáles son tus potenciales clientes. Y posteriormente viene lo más difícil, que creo que es lo que le cuesta más a la gente, que es, ya, pero yo no conozco al dueño de esa marca. O yo no sé cómo llegar a esa persona, ¿no? Existe una red social que se llama LinkedIn, que es fabulosa. A mí me ayudó muchísimo en ese tiempo que tengo en gestión deportiva, eh, en simplemente tocar la puerta. Yo creo que detrás del miedo está el éxito. Yo sé que es otra frase hecha, que todo el mundo la usa, pero es cierto. Al final tú contactas con la marca no te conoce, pero si tú tienes una buena introducción y le muestras eh, datos objetivos, ¿no? Y le hablas en el lenguaje corporativo, que es también muy importante, hablar de métricas, hablar de alcance, hablar de ejecución, hablar de calendarización de acciones, etcétera, la marca te puede abrir la puerta. Después tienes la otra fila, que es los contactos, el networking. Y es muy importante estar en diferentes grupos sociales donde puedas tener contacto con marcas o con personas que estén cerca de las marcas, ¿no? Pero siempre tienes que brindar un producto comercialmente patrocinable. Si esto no es así, es muy difícil. Todo entra por los ojos. Ese dicho también no es por las puras. Entonces tienes que tener, si es una academia, un buen lugar donde entrenar, facilidad de acceso, brandeado correctamente, un uniforme que tenga la posibilidad de poder exponer las marcas sin ningún tipo de contaminación visual, ser intachable desde la educación, formación y también desde la actitud de los chicos, ¿no? Que tus valores sean claros y que sean consecuentes con lo que también ejecutas. Eso principalmente. Yo creo que mencionaste un primer paso importante es el inventariado de generar este inventario de activos, ¿no? Activos entendiéndose por todo lo que tiene la propiedad deportiva, la organización deportiva que puede ofrecer, ¿no? Si tiene el centro, los lugares, la camiseta, ¿no? Las redes sociales. Las redes sociales. Lo que suele pasar es que los dueños o gestores de la organización, como a veces estamos muy comprometidos o es nuestra organización deportiva, creemos que es o tiene el alcance más de lo que realmente es, ¿no? Y un buen punto que mencionaste es ponernos del lado del potencial patrocinador, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo 1000 seguidores en Instagram, yo como patrocinador, pues prefiero invertirlo a alguien que tiene 10.000, 15.000, 20.000, 100.000, ¿no? Totalmente. Entonces, pues desde ahí un poco bueno que, o está bien que la persona haga su análisis y diga, ok, ya yo estoy en este rango, ¿no? Que eso no quita que, como tú bien dices, puedas hacer el contacto y todo, pero sí entender el rango de negociación que puedes tener, el valor que puede tener tu organización deportiva, ¿no? Tal cual. O sea, hablamos 500.000 de seguidores del Boys, ¿no? Entonces, 500.000 versus 1000 es diferente, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero lo que no quita, es como tú bien dices, es que lo hagas, pues el proceso Por supuesto. es el mismo, solo que vas a vender para un patrocinio de repente $20.000 o Local. para uno de Sí. $1.000 o lo que puedas conseguir, pero si sabes hacerlo, como digo, si sabes hacerlo bien para pequeño, puedes hacerlo para grande. Entonces, Yo recibí muchas preguntas en las clases, en la clase que hice ayer en PUC y también en otras instituciones. Casos de Copa Perú. ¿Cómo hago para un equipo de liga distrital? ¿No? Eso es un ejemplo que me parece súper interesante. Porque puedo decirle a Apuesta Total que ponga su... Puedes decirle, pero después Apuesta Total va a querer... Apuesta Total o cualquier otra marca de betting va a querer invertir en tu club. Entonces, lo que tiene que crear toda propiedad deportiva es comunidad y una construcción de marca, que lo hemos venido conversando en todo el podcast, con un plan. No simplemente lanzarte por lanzar, ¿no? Creo que los primeros clientes potenciales que tienen un club de liga distrital son los comercios locales del distrito en el cual juega. Porque al final la gente que sigue este equipo en redes sociales es parte de la comunidad de la urbanización o del distrito. Donde hay una ferretería que es muy conocida, donde hay un minimarket que es muy conocido, donde hay una avícola que es muy conocida, o hay una comercializadora que es muy conocida. Y al final esos son los primeros patrocinios. ¿Dónde está el secreto de poder crecer en comunidad y de poder crecer en montos económicos en el patrocinio?
no es un secreto, básicamente son buenas prácticas, ¿no? El cumplimiento correcto del patrocinio. Tú prometes 5 entradas, entregas las 5 entradas. Tú prometes 10 camisetas firmadas, entregas 10 camisetas firmadas. Cuando no hay una consecuencia de lo que se dice sobre lo que se hace, ahí generas un conflicto y generas esa ruptura de credibilidad, ¿no? Fuera del resultado deportivo, estamos hablando principalmente de un tema netamente de marca y comercial, ¿no? Ahora, si el equipo sigue avanzando en estas instancias tan extensas y largas de la Copa Perú, claramente tu exposición se incrementa, porque ya no estás representando una organización o a 2 cuadras o a una manzana, estás representando al distrito. Entonces tu alcance es distinto. Y al ser un alcance distinto, ya puedes ir a tocar la puerta de repente a comercios que tengan llegada a otras urbanizaciones o otras manzanas y demás. Y así vas construyendo de a pocos vale la redundancia, construcción de marca, ¿no? Para poder generar ingresos económicos interesantes. Yo tuve la suerte, antes de estar en Voice, de trabajar con Orlando Bando. Yo no sé si conoces a Orlando Bando, que es hijo del dueño de Géminis de Comas. Okay. Y trabajé con él, lo asesoré en temas de marketing, hicimos un cambio de línea gráfica, de imagen de identidad visual de la institución, para participar en la Liga Distrital de Comas. Es un equipo que es uno de los más ganadores del distrito, que tiene una masa de hinchas bastante interesante, que juegan en el Estadio La Balanza de Comas, que yo no lo conocía, lo conocí a través de esta asesoría. Y ahí te das cuenta de que sus sponsors no eran marcas grandes, eran Atomizado. ferreterías, eran por ahí tenían una casa de apuestas local, esas que están en ciertos distritos, no son masivas, o un franquiciadas, ¿no? Básicamente, que claro, tienen una marca propia, pero trabajan bajo la estructura informática de otra plataforma, y al final así generaban ingreso menor, pero generaban ingreso para poder costear lo que significa pagarle a los jugadores de una liga distrital. Entonces, ese es el primer paso para poder crear comunidad, ¿no? Ya después, si tú te encuentras en una situación favorable de que campeonaste la Copa Perú y te dio acceso a segunda división, que ahora mismo te da acceso a Liga 2, ya la visibilidad de tu club o de tu propiedad deportiva es completamente distinta. Ya tienes televisión, tienes exposición a través de las redes oficiales de la liga, vas a tener exposición a través de las redes oficiales de otros equipos que participan en el torneo, la prensa, como eres el Benjamín se le dice, ¿no? El nuevo inquilino. El nuevo inquilino también te va a dar, los periodistas. te va a dar visibilidad, notoriedad y demás. Entonces ahí tus precios cambian, tu alcance cambia, por ende tu línea gráfica y tu construcción de imagen, de identidad de marca debe cambiar también. Que eso es algo, por ejemplo, que muchos clubes no trabajan, ¿no? Yo he visto y veo todavía ahora mismo en el trabajo en el que estoy en la liga, escudos de equipos que son escudos de equipos adaptados de equipos de antaño, de aquí, de equipos conocidos de Liga 1 de acá, o equipos de afuera, de cualquier continente. Claro, que no son creación propia. Así es. Entonces es importante, que es otro consejo que doy, tener personalidad. Que tu marca tenga personalidad. Si no tiene personalidad y al final tú llegas a primera división teniendo el nombre de un equipo de Europa o teniendo el escudo de un equipo de Europa, no generas esa conexión que debe tener con tu territorio. Y es muy importante que si tú tienes una localidad o un arraigo en una ciudad, encuentres elementos y encuentres cómo hacerte fuerte en esa ciudad, no desde el clima, no desde la comunidad, sino desde la construcción de un storytelling interesante a futuro, ¿no? Lo vemos ahora con Cajamarca, ¿no? Cajamarca FC, Cusco FC, Ayacucho FC. Ya hay clubes que han adoptado el nombre de la ciudad para poder generar un arraigo más importante. Sí, una conexión, una representación. En el caso del patrocinio, en esta etapa inicial, inventario de activos, creo que sincerarlo en mayor grado. Posible, sí. Esas expectativas que podemos tener con respecto a lo que podemos conseguir, creo que a la par, bien como tú dices, esto bien claro, de ir construyendo la marca, que no lo vamos a ver ahora, pero eventualmente te va a permitir poder negociar algo. 2, como todo, hay que adaptarlo a la realidad, ¿no? Bien dijiste que para clubes locales no va a ser ir a vender un patrocinio, sino encontrar dentro de la masa social la persona que le gusta el club, los Correcto. que van,
los familiares que tienen esta conexión con el club y que pueden contribuir, ¿no? Y dos, o más del punto es que no todo es económico, ¿no? Así es. Creo que en las organizaciones deportivas pequeñas puedes obtener buenos beneficios de conseguir por medio de colaboraciones, sponsors, etcétera, productos, canjes que te permitan reducir los gastos, ¿no? Entonces, todo es dinero, pero a veces no vas a conseguir patrocinadores que te den dinero, no es fácil, pero sí puedes conseguir reducir algunos costos, ¿no? El canje no es malo. La gente Materiales, lo sataniza, pero no es malo. materiales, hidratación, hasta transporte de los equipos, o sea, ten en cuenta que para la marca, la empresa, eso es más barato o más conveniente que darte dinero. Así es. O a veces no les cuesta. Igual es dinero, ¿ah? Claro, igual es dinero, a lo mejor, no sé, el de transporte. Ah, y a tales días tenemos las unidades libres. Claro. Le sale mucho más barato que darle Correcto. dinero. Es el famoso ganar-ganar. No ganan ellos porque no están empleando un recurso que no es tan caro y tú porque también entonces, Al final lo que cuidan las empresas es la liquidez, ¿no? Que muchas veces el no tener liquidez termina asfixiando claro, no, el dinero es... una organización. Entonces utilizan el canje o los productos para poder atender una necesidad del flujo operativo de una institución. Y ellos a su vez entienden de que esté valorizado, lo que es el precio de venta público, no es exactamente el costo claro, que realmente... su costo de producción. Correcto. Entonces, al Costos final, vendidos, en los contratos sí nos valorizan como precio de venta público, ¿no? Claro. Inflan un poquito el tema. Pero bueno, es parte del negocio y es parte de la negociación como tal entre marcas y propiedades deportivas. También, o sea, sí inflan las marcas, pero también hay mucha subjetividad de las valorizaciones de patrocinio, ¿no? También, Claro, una con otra. Claro. Es cierto eso. Pero al fin y al cabo, lo que tú mencionas del canje, creo también es una buena entrada, ¿no? Sí. O sea, de repente te dan productos y es una buena primera carta de presentación de tu organización. Que tú puedes lograr que la empresa se quede con, oye, estas personas trabajan bien. Mira, le di producto, ahí nomás al día siguiente me llegó mi reporte, fotos, Claro. gente con la tal exposición, buen uso de los recursos. Ya con lo poco me están trabajando bien. Quién sabe, en adelante ya podríamos ver algo más, ¿no? Entonces también es una buena... Hay que entender cómo ayuda el canje al club. Hay patrocinios muy bonitos, desde de contar que hay una marca importante con tu institución. Pero ¿qué le genera, si no es cash y es canje, qué le genera en beneficio a la institución? A veces nada. Y si es, por ejemplo, una marca de hidratación, considerando que un futbolista toma entre 2 botellas a 3 al día de agua y una de hidratante, calculando por 35 personas, más comando técnico auxiliar, más personas varias que van al predio para el día de entrenamiento, tienes una demanda de hidratación importante, ¿no? Y si eso sale del bolsillo del club, está generando un gasto que, bueno, diríamos una inversión porque estás invirtiendo en la hidratación del personal, pero si eso lo puedes ahorrar y que una marca puede venir y puede atenderlo, claramente es totalmente beneficioso, ¿no? Si tienes, por ejemplo, un canje con algún servicio médico y alivia en un porcentaje considerable medicinas, atenciones, radiografías, servicios, descargas, correcto, eso es el día a día de una propiedad deportiva, sea cual fuere, porque sea que fútbol, vóley, necesitas fisioterapeutas, necesitas un traumatólogo, necesitas un médico, es así. Y si es un buen lugar, hasta eso repercute directamente en el equipo, en el sentido de recuperación de los jugadores, como te digo, mejor estado físico. Creo que eso es algo bastante positivo. Pero ahí mencionaste algo de las marcas, que esto ya sea para el deporte, lo que sea, pero sí, en un momento si estás en cero sí te conviene, porque las marcas jalan, en el sentido de que, oye, ellos trabajan con tal marca, ok, ya voy a escucharlos, ¿no? Al menos, o sea, alguna puerta te va a abrir. Como estrategia es importante, porque te da visibilidad, generas credibilidad. Esa te la doy. La he aplicado también. Claro, para entrar en un principio. Totalmente. Después... Pero siempre tienes que tener detrás algo. No puede ser algo gaseoso o subjetivo. Sí, porque yo estoy con la PUC, todo el mundo va a venir. No necesariamente es así, porque tienes que ser consecuente con otras acciones
y otras cosas alrededor de ese patrocinio. Si no, no se acercan. Y muchas veces hay marcas que están contigo que se van justamente por eso, porque no es consecuente de lo que dices con lo que haces. Entonces, apalancarse de una marca importante es bueno, es una buena opción. Pero si tú puedes sacarle millaje a ese patrocinio, hay que sacarlo, claro. hay que sacarlo, ¿no? Y más aún si tienes una propiedad deportiva importante como Boys, como Alianza, como la U, como Cristal, etcétera, tienes que hacerlo. Y también ya está la habilidad del comercial, de cuándo saber atacar, cuándo replegar, ¿no? Cuándo apretar, cuándo también generarle beneficios adicionales a la marca y a su vez también oportunidades adicionales de patrocinio, ¿no? Yo he vendido patrocinio sobre patrocinio, muchas veces. Que le decía, oye, esta presentación te cuesta 35.000 y al año siguiente le costaba 70. Y al año siguiente le costaba 150. Y decía, pero compadre, ¿cómo va subiendo de 100 en 100? ¿No? Bueno, porque le añadimos A, B, C, D. Claro. Y claro, hay que cumplir con las cosas. Porque nuevamente, si tú no cumples con el patrocinio, lo que va a pasar es que las marcas se te van. Es así de sencillo, ¿no? El patrocinio, o sea, es una acción de inversión de la marca. Te pagaron 50, lo mínimo que esperan recibir es 50. En retorno, ¿no? Claro. Porque hay un retorno subjetivo también, ok, branding, ya le ponemos un valor si quiere, claro, pero como te digo, es subjetivo, sí. Pero tiene que haber un retorno. Y cuando son empresas más grandes son trabajadores, o sea, ya pueden ser muy del equipo que sea, pero ellos, su trabajo está en, correcto, o sea, para bien o para mal, si lo hicieron súper bien, van a ir, oye, mire, hicimos esto, ganamos tal, visibilidad, esto, claro. Les sirve a ellos también de forma profesional, ¿no? ¿Cómo se ve? Y al revés, mal, pues cuando te va mal, oye, no nos cumplieron, hasta, ¿no? No te van a apoyar. Hay un tema que quiero hablar contigo, Diego, que es la gestión de marketing y comercial en el deporte, ¿no? Y es muy interesante en tu caso porque tú vienes de un mundo profesional, corporativo, y has pasado al deporte, ¿no? Ventas y marketing de cualquier sector es lo mismo, es vender, marca, lo que sea, ¿no? Pero hay una particularidad en el deporte, o varias, ¿no? Que me gustaría que le comentes a las personas que de repente ven el deporte desde afuera, fanáticos del deporte, que a mí me encantaría trabajar en marketing, sí, pero en la práctica, porque te quedas con el partido, claro, la tribuna, con la foto del fin de semana. Claro, que cuando acaba estás en ras de campo en el partido, si alguna vez ganan algo, los de marketing con su fotito con el trofeo, claro, pero eso es efímero, una parte del día a día, ¿no? Entonces, cuéntanos qué características ves tú que tiene el marketero o el de tu amigo que es un crack en marketing o le gusta el marketing y te dice, Diego, quiero trabajar en el sector deportivo. ¿Qué le dirías? No voy a decir que no lo haga, porque es una experiencia linda. ¿No? Pero sí, he tenido oportunidad de conversar con muchas personas de mi entorno, y que no son de mi entorno y que he coincidido en las charlas, en el café, que también coincidimos los dos, y te dicen, oye, ¿cómo puedo yo trabajar en un club de fútbol? ¿No? Todo el mundo piensa trabajar en su club. Y es una responsabilidad muy grande, porque al final tú tienes que representar a tu institución. Muchas veces el trabajo es 24/7. Y a la gente que lo ve desde afuera no le interesa si tú desayunas, almuerzas, cenas, duermes, tienes dinero, no tienes dinero, si tienes que ponerte tu plata para sacar cosas adelante. Entonces, yo creo que el primer skill que debe tener una persona que viene del mundo corporativo al deporte es facilidad a adaptarse a situaciones N que van a aparecer, ¿no? El deporte es muy dinámico. Tú puedes tener una estructura clara, un equipo de trabajo, procesos y demás, pero de pronto pasa algo inesperado en el match day y tienes que saber solucionar y no entrar en crisis ni en caos para poder sacar adelante la ejecución de manera correcta, ¿no? Otra cosa importante, y es algo que yo apliqué mucho cuando llegué a Voice, es el tema de la estructura, ¿no? Si tú tienes una estructura clara, un plan, y tú te anticipas a las cosas, probablemente el riesgo de cometer errores sea menor al que si eres reactivo y empiezas a trabajar sobre la marcha. Porque cuando tú trabajas una planificación con anticipación, lo coyuntural vas a poder adaptarlo y trabajarlo de una manera mucho más fresca y mucho más rápida. Pero cuando tú estás atorado de trabajo, lo que va a pasar es que no puedes ni con lo que tenías planeado ni con lo coyuntural. Entonces termina siendo una bola de nieve que al final te aplasta, ¿no? Es un poco eso.
Y después, tú hablas de la foto y lo bonito, ¿no? Hay mucha gente que dice, oye, yo también quiero dar clases como tú, yo también quiero trabajar en la liga Claro. y trabajar en el club, en Boys, Alianza, o en el equipo que sea, o en la federación. Y digo, perfecto, pero tienes que prepararte para eso, ¿no? Tienes que estudiar, tienes que hacer voluntariado, tienes que comer un poco de tierra, o de pasto, para no utilizar otra palabra, y entender que es un proceso. Yo tuve la bendición, y bueno, no me gusta hablar de suerte, porque creo que la suerte es una combinación de preparación versus oportunidad, o junto con oportunidad. La bendición de poder trabajar para mi institución, di 24/7 y hasta lo que no tuve, por mi club, y lo voy a seguir haciendo desde afuera. eh, pero si no lo hubiera hecho, o si no hubiera sido así, creo que hubiera seguido la misma línea que lo que hice con Géminis, ¿no? Yo fui a un equipo de liga distrital a hacer una asesoría puntual porque ya había terminado un curso de gestión deportiva. Orlando me dio la oportunidad, hicimos cosas interesantes, funcionó, me di cuenta que podía hacer. Si es que yo no continuaba allí, probablemente buscaría voluntariado en algún club, y aprendes. Aprendes, porque al final es un proceso de aprender, adaptarse y empezar a armar tu propia estructura, y que los resultados avalen justamente esa metodología que tú puedas plasmar o hacer. Entonces, el mundo del deporte todavía no brinda la posibilidad de tener tantas vacantes o tantos puestos de trabajo como nos gustaría. Y otra recomendación que me gustaría dar es: no se concentren en el fútbol. Existen muchas disciplinas que te dan la oportunidad de entrar al mundo del deporte. Ya después, con experiencia y con cancha, ¿no? Y con Jairo y apellido, vas tú saltando progresivamente, ¿no? Yo después de Boys, cuando renuncié, a los días me llamaron de ADT y me llamaron de Garcilaso del Cusco también, ¿no? Al final tuve una decisión pensado mucho en la familia, porque yo trabajaba, iba y venía de Tarma, era más sencillo que ir a Cusco y volver, ¿no? Y después salto a la liga, que ha sido hace semanas, hace unos pocos días estoy ya en la liga, y para mí todo ese proceso es de aprendizaje. Yo no considero que, a pesar que me invitan a charlas y que tenemos esta oportunidad, y te agradezco de contar un poco de mi historia y mi experiencia, y ayer me pareció muy curioso que un chico decía, yo te sigo desde que empezaste en Boys y tú eres como que una persona que me inspira a entrar al mundo del deporte. Y es una responsabilidad súper grande, porque yo no he ido a decirle, oye, ¿sabes qué? Mírame y admírame, y me pasa que yo también tengo amigos a los cuales admiro, caso Alejandro, caso Humberto, André, que tengo la oportunidad de trabajar ahora con él, a Lucho, a Luz Carrillo también, ¿no? Creo que ese proceso de aprendizaje al final te da todas las herramientas para poder adaptarte a este mundo del deporte. Y hay que tener estómago también. Acá vas a tener que cargar cosas, ensuciarte, barrer. O sea, el cargo de gerente es un cargo de título, pero al final tú terminas haciendo todo. Había gente en Boys que me decía, oye, pero si tú eres gerente, ¿por qué estás cargando vallas de cancha? ¿Y por qué te tiras al piso? ¿Y por qué arreglas un banderín de córner? Y en Tarma también lo hacía sin ningún problema. Porque es trabajo. Y porque hay que hacer que las cosas pasen. Me encanta esa frase. Hay que hacer que las cosas pasen. Si tú dejas que la gente decida tu futuro, estamos jodidos. Entonces es un poco por allí. Sí, yo creo que mencionaste uno del espectro del mercado. El mercado no es tan grande, entonces Sí. uno tiene que, o sea, que hayas podido ser o trabajar en un cargo de gestión en el club que coincidentemente eres hincha es bastante raro, Sí. ¿no? O sea, no suele suceder. Bueno, también postulaste, lo buscaste, estás vinculado. Pero de todos los hinchas del Boys, o sea, es un montón de gente, no es algo que va Y a hay pasar. gente capacitada, profesional, que lo podría hacer Claro. tranquilamente también. Entonces, desde el análisis de alguien que quiera hacerlo, pues no es la opción más probable. Puede pasar, pero no es lo más probable. Lo ideal es prepararte para que eventualmente, cuando por ahí se aparece un resquicio de oportunidad, lo puedas tomar. O sea, la consecuencia ya de un trabajo hecho y realizado, ¿no? Ojo que yo entré a Voice no sin saber leer y escribir. Me preparé, Ah, estudié claro. temas en gestión deportiva, marketing deportivo, comunicación de Pero aún deporte. así pudo no haber pasado. Aún así pudo no haber pasado, ¿no? Claro. Es uno. Dos, la versatilidad de la que mencionaste al final, que creo que eso es clave en el sector deportivo. Creo que haciendo un símil ahora que lo mencionabas,
cuando estás en el sector deportivo es como tú estuviste en una empresa relacionada al transporte, es como que tú de gerente de marketing un día no haya conductor y te subas Claro. y te subas y No, te no es llevas a la posible, gente, ¿no? No es claro, te posible. digas, Sí. no, necesitamos llevar a esta ruta, Claro. te subas al bus y lo Tal cual, lleves, ¿no? tal cual. En el deporte pasa así, o sea, no está no es por temas de legislación que no se puede hacer, pero creo que uno, porque las organizaciones son tan grandes, entonces no hay todos los recursos para poder contar con un especialista en cada posición, entonces toca que hagas muchas cosas que a lo mejor no son exactamente tu posición y que la hagas, que tengas cierto gusto, ¿no? O sea, también más de campo, ¿no? A veces cuando entrevisto también le pregunto a la gente, ¿te gusta? Pregunto si hace deporte, si le gusta hacer campo, si le gusta jugar, porque ya hay una predisposición Correcto. a después, oye, el que juega para hacer streaming, el que juega fútbol, le gusta ver la pelota en mal estado base y la infla porque sabes que Claro. es importante, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa adaptabilidad, uno, para tú hacer las cosas, y lo que mencionaba también, adaptabilidad para el entorno, ¿no? Volviendo a Así la es. gente que de repente está viene de trabajos en empresas un poco más grandes, que tu plan de marketing, haces tu documento, haces tu PPT, se lo entregas a tu compañero, él lo lee, lo revisa, te da el feedback, qué sé yo. En el sector deportivo haces no es, Muy, no, muy no, no. burocrático. No, en el sentido de que llegas y de repente lo enviaste, no, nunca lo vieron, o te preguntan ya, ¿y esto qué es? Claro. ¿No? Y hay Entonces, un tema de inmediatez muy fuerte, ¿no? En el fútbol todo es para allá. Entonces, por eso te digo, es importante planificar, tener todo con anticipación, porque el calendario del deporte, todos los años es el mismo, es cíclico. Tú sabes que tu presentación de camiseta va a ser en diciembre, que tu sí, partido de claro. presentación va a ser en enero, y que el campeonato empieza a fines de enero, inicios de febrero, y que tienes probablemente partido con los de Lima, dos en la apertura y uno en la clausura, o viceversa. Que si deportivamente vas bien, puedes tener un playoff, que tienes que lanzar camisetas en ciertos meses del año, que tienes aniversario en ciertos meses del año, en fin, que lanzas abonos y plan de socios en ciertos meses. Entonces, simplemente es estructurar un calendario de ejecución correcto e ir escalando la operación progresivamente, ¿no? Y yo me refería al entorno, a esa profesionalidad que puede pasar dentro de tu organización o para afuera. De repente tú estás en un club de fútbol, ok, hago toda esta parte, todo esto en un lenguaje súper profesional, pero a ver, lo traslado Claro. a la Es directiva de chino, los mandarín, otros, sí. de otros clubes, a los, no sé, staff deportivos, que no se puede ser expertos en su tema deportivo, pero no necesariamente en la parte administrativa, gestión y todo, ¿no? Y tienes que hacerte entender, tienes que en las formas Así es. llegar a la gente, ¿no? Encontrar un canal de comunicación que sea intuitivo, adecuado, cercano, Que porque si no no es el es mismo difícil. lenguaje del marketing, en este caso de corporativo, en el Así es. marketing, no sé, pues los que trabajan en retail, qué sé Hay que yo. saber adaptar un poco eso. Cuando yo tengo reuniones comerciales, utilizamos mucho la muletilla de las frases o las palabras en inglés que se utilizan en marketing, porque las Claro. empresas, es el lenguaje de las empresas, es el lenguaje corporativo. Pero cuando tú vas a la cancha, KPIs. claro, claro. Pero cuando tú vas a la Claro, cancha, el ROI. ¿Cuál es el ROI de la campaña? claramente Que no utilizas ese, la gente, ¿dónde está ROI? sí, ¿Dónde está sí, ROI? sí. ¿Quién es Roy, no? Claro, ¿quién es ROI? No ¿No? me lo han No, presentado. claro. Entonces, hay que entender de que te vas a encontrar con diferentes profesionales, con diferentes personas de diferente también instrucción educativa, Background, instrucción educativa. y que tienes que explicarles cómo crecer con manzanas, ¿no? Para que sea muy sencillo de ejecutar. Entonces, bacán el plan, bacán la planificación, bacán toda la estructura. Después tienes que bajarlo al llano y decir, ok, ¿cómo yo le explico Ejecución. a todo el área deportiva, a todo el área de logística, a todo el área de comunicaciones, cómo vamos a ejecutar para que eso tenga sentido, ¿no? Y también es comprarse el pleito. Creo que hay muchas instituciones que ponen a un gerente de marketing y no le dan el respaldo ni el soporte adecuado para poder sacar adelante el proyecto. Y piensan que marketing les va a traer marcas al día siguiente. Y si no hay una construcción de marca, que lo vas a ver en otro episodio, es muy difícil que te compren de la noche a la mañana, ¿no? Por más buen comercial que seas, necesitas una espalda para poder vender un producto que de verdad le genere valor a la marca que va a confiar en ti. Sí, como tú dices, tiene que haber un respaldo, uno, de la directiva en cuanto a acciones, o sea, que tú puedas accionar, que puedas tomar algunas Autonomía. decisiones.
y también cierto grado de recursos, ¿no? Porque igual hay mucha autogestión, en el sentido, lo puedo ver en los clubes profesionales, en el Boys, se apoyaba mucho de voluntario, Sí. de buscar, o sea, Y las mismas la marcas gente también. del deporte en el sector está acostumbrada a buscársela, Sí, ¿no? Oye, ya no hay esto que yo voy a traer sí, este grupo para que nos va a ayudar. Hay una colaboración, hacían colaboraciones también sociales con gente del Callao, correcto. entonces uno se puede autogestionar, ¿no? Pero hay cosas mínimas de hasta tus voluntarios, hay Sí, algo tenemos sí. que retribuirle, algo, ¿no? Entonces, Ese es ese otro punto importantísimo, ¿no? El voluntario va a aprender. El voluntario tiene que tener claro que va a aprender. Eso es lo primero. Y el que apertura la posibilidad de voluntariado tiene que entender que están ofreciendo su tiempo, su conocimiento, su experiencia, su paciencia y todo lo que lleva a la persona y debe recibir, como mínimo, que no pasa siempre, buen trato. bueno, eso es Es importante, no pasa siempre, buen trato. Segundo, si puedes darle alimentación, el voluntario te lo va a agradecer. Si puedes darle hidratación, el voluntario te lo va a agradecer. Son temas básicos, es un tema de formación de casa, ¿no? Y es un tema también de cómo el club quiere verse de cara a las personas que se acercan a una institución que no conocen por dentro. Eso es importante. Y después, otra cosa que a mí me pasa mucho todavía, es que la gente, los voluntarios, te escriben. Hay un puesto de chamba, oye, no sé cómo hacer, tengo este problema. La respuesta es muy importante. Yo creo que uno nunca debe pisar huevos ni creerse en un pedestal, eh, y debe siempre responder a las personas que te dan la mano o que invierten su su tiempo en aprender. tiempo, ¿no? Y eso es algo que también yo aconsejo mucho y trato en la medida de las posibilidades de cumplirlo, también no solamente decirlo, sino hacerlo. Que es dar la mano a personas que necesitan una ayuda para un proyecto y demás. Yo no cobro por esas cosas, ¿no? Porque me parece que es devolverle un poquito al deporte y a la vida, que ha sido tan generosa conmigo, eh, experiencia, conocimiento, y ellos puedan crecer también, ¿no? Y quien quita, el mundo del deporte y la vida en sí es tan cambiante que hoy estás abajo, mañana estás arriba. Entonces es importante abrirle las puertas a gente que tenga talento, porque mañana más tarde esas mismas personas te pueden dar trabajo, ¿no? O pueden trabajar contigo. Entonces, cosas que no debería mencionar, pero porque entiendo que son tácitas, ¿no? Pero la lealtad y el respeto no son negociables. Y cuando eso se rompe, es bien difícil poder seguir construyendo cosas en el mundo corporativo, en un deporte o en la vida en general, ¿no? Mira, ya hemos tocado un punto que no lo tenía identificado, pero que es súper importante en el sector deportivo, hacer gestión en el sector deportivo, que es el voluntariado, que se utiliza, se hace mucha gestión para eventos, en el mismo día a día, etcétera. Es un tema súper importante y tiene mucho valor, agrega mucho valor. Mira, voy a tomarlo para hacer Bien, una entrevista, próxima entrevista está relacionada al bueno. voluntariado deportivo, porque las organizaciones deportivas, algunas lo utilizan más menos y en muchos casos podrían hacerlo de una forma efectiva. Y como tú bien mencionas, de cara al efecto que ellos pueden tener, como tú dices, lo primero, ¿no? El buen trato, hidratación, alimentación, reconocimiento, ¿no? Importante. Ya puede ser en digital, o por si no hay papel en digital, qué sé yo. Y un pequeño que creo que es importante mencionarlo es entender cuál es o por qué está yendo el voluntario. Porque para una misma acción puedes tener dos tipos. Puede ser una persona que lo hace más, por ejemplo, para un día de partido del Boys porque le gusta el club y O porque es hincha. su retorno es estar cerca del Así campo es. y de repente una fotito con un jugador o qué sé yo, o estar cercano al camerino. Ese puede ser su aliciente, su retorno no monetario, mientras que de repente alguien que va por la experiencia profesional, su retorno es ver organización, identificar cómo se hacen las cosas, qué sé yo, ¿no? Claro. Entonces, a cada uno, dependiendo que se le puede, lo mismo, sin una retribución económica, darle algo interesante. Oye, ¿tú qué aprendiste? ¿Viste esto? Ok, Sí. ya, hoy día estuviste en campo, mañana te toca, no sé, arriba tribuna, luego rotar y, ok, O entender cuál es el background que tiene el profesional o el voluntario en este caso y colocarlo en algo que de verdad no le apasione, le ¿no? interese, ¿no? Claramente. O en algún Audiovisual, de momento. repente es algo... Y eso ha abierto posibilidad, en Voice pasó,
de poder contratar a esta persona posteriormente, porque de verdad era una persona que tenía talento, que necesitaba la oportunidad de demostrar ese talento. Entonces al final el voluntariado no solamente es una etapa donde uno aprende, donde uno conoce y vive nuevas experiencias, sino también te muestras. Entonces, más, yo en algún momento a Humberto le dije, oye, si hay voluntarios para día de partido de la selección, llámame. A mí no me interesa tener que cargar sacos de arena y banners de cancha y siendo gerente de marketing de un club de fútbol. Dices, oye, está loco, ¿no? Es un, es un gerente de marketing de un club de fútbol grande en el país. ¿Cómo te van a ver corriendo de acá para allá? Pero mi necesidad de aprender y entender otras realidades para plasmarlas en mi realidad, al final hacía que tuviera esa proactividad. Y como yo, hay muchos chicos que también lo hacen, ¿no? Y ahora me tocó desde el club, hoy me toca desde la liga, que es una posición completamente distinta porque tengo que cuidar los assets de marca que muchas veces compiten directamente con los clubes. Antes yo me peleaba con la liga, ahora yo me peleo con los clubes. Cuidar, claro. Pelear entre comillas, ¿no? Pero al final hay cosas que se sacan adelante porque ganamos todos y las cosas salen bien. En algún momento tendré la oportunidad quizá de hacerlo en un match day de Conmebol que tiene una cantidad de especificaciones enormes y donde si respiras mal también te multan. Entonces hay que ejecutar en algún momento seguramente selección si es que se da. En fin, yo creo que lo primero y principal es siempre agradecerle al voluntario su participación y después todo lo demás que hemos dicho, ¿no? Y si se puede rescatar voluntarios y talento, darles la oportunidad de crecer, ¿no? Muchas veces no te piden una millonada de plata, te piden un sueldo mínimo, te piden un uniforme, te piden que les enseñes y esas mismas personas van saltando a otros clubes, a otras posiciones y al final terminan construyendo una línea de carrera importante. Y tampoco importa si es que tú fuiste el primero que lo llevó, que le dio la oportunidad, como los técnicos dicen, no, yo lo hice debutar. Es lo mismo. Al final, si la gente es agradecida, te lo hace notar. Y si no, no pasa nada tampoco, ¿no? Es parte de lo que uno tiene que darle también al sector. De cara a la organización, además, al que ha sido voluntario es como una contratación comprobada, o sea, lo has visto, o sea, has comprobado su calidad profesional, que tiene talento, es responsable, que a veces no pasa, porque no tienes a la mano, ¿no? Así es. Una oportunidad, no, así es. Ya está y pasa del comprobado. Otro lado también, cuando tú encuentras profesionales buenos, cracks, y los llevas al mundo del deporte y no se adaptan por los tiempos, por la velocidad, por las formas, por una serie de variables que no le permiten desarrollar su potencial al 100%. Entonces, por eso es importante ese proceso de adaptación, ¿no? De entender los tiempos del deporte, el dinamismo del mundo del fútbol, del mundo del vóley, de lo complicado que es tener los reflectores puestos y tener que declarar correctamente, no decir una palabra más ni menos, porque te puede generar un problema de imagen institucional constante, entender de que en el mundo del deporte la emoción multiplica para arriba o para abajo muchas cosas. Y eso termina quizá desencadenando una situación emocional complicada. A mí me mentaban la madre y me decían hasta lo que me iba a morir cuando el equipo no iba bien y yo no jugaba. Pero también entendía que tenía una responsabilidad como una cara visible de la institución y como un representante de un área importante en el club. Tenía que comerme las puteadas porque era así. Y yo por dentro me dolía porque era mi institución. Entonces, no me pasó en Dharma, felizmente. Ahora en la liga no me va a pasar. Pero también uno aprende de eso, porque te vas haciendo más fuerte, vas entendiendo un poco también cómo manejar las emociones. Entonces, todo lo que nos pasa en la vida nos ayuda a aprender y a moldear. Buen comentario. Te agradezco, Diego, tu tiempo. Justo, terminamos el episodio de hoy. Hemos hablado de marketing deportivo, comercialización. Creo que va a ser de gran utilidad para los gestores que vean esta entrevista, para quienes quieran ingresar al sector deportivo, que hay oportunidades, hay necesidades, donde hay necesidades hay oportunidades. En el deporte en general, en el fútbol, pero como en los demás deportes, en la actividad física también, sí. Hay mucho deseo, de hablar en general en el mundo, pero en el Perú, en Lima, de mucha necesidad de gente por realizar actividad física. Así es. Entonces hay una oportunidad ahí también de hacer gestión del bienestar, de mantenerse bien, que es una tendencia actual. Y esta capacidad que podamos tener de convertir esa necesidad, darle una solución atractiva para que la gente o ya sea consuma el deporte
como espectáculo, como filiación a una organización deportiva o como en práctica deportiva, ¿no? Correcto. Entonces, espero que esto sea de utilidad. Síganos en nuestros canales, en las redes sociales, en YouTube. Esto lo van a encontrar en YouTube, en Spotify, en las diferentes redes. Vamos a seguir con esta serie de entrevistas que complementan nuestra oferta académica relacionada a la gestión deportiva. Ya hablando de esto, se viene ahora en abril del 2026 la nueva edición de la diplomatura. El programa, una nueva edición del programa de marketing en patrocinio deportivo, y esta es novedad. Vamos a abrir un par de cursos cortos, algo súper puntual, uno de emprendimiento deportivo para toda esta comunidad que tiene esta idea de cómo lanzar mi primer emprendimiento deportivo, los primeros pasos, identificación para no estrellarte de cara cuando quieras emprender en el sector deportivo, y otro de comercialización de patrocinio deportivo, súper específico, un mes. Ahí te voy a dar la novedad porque Bien. esperamos que puedas participar en algún momento, que tengas un espacio para que nos ayudes con eso. Hemos sacado un curso de 6 semanas que ya es solo comercialización de patrocinios deportivos, ¿no? Está bueno, adaptado a quien ya tiene la organización, está pensando cómo captar fuentes de ingresos, ¿no? Como aterrizado, con el proceso comercial, con identificación de potenciales patrocinadores y después al ataque, ¿no? Al ataque a conseguir los patrocinios. Así que, comunidad, muchas gracias por estar atentos. Diego, te agradezco nuevamente por darte el tiempo de compartir con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.